Fuencarral 2019, récord, supera el 1.000.000 de facturaciones ese año. Es el primer sábado, o sea, la tienda se peta, pero en plan que no podía ni andar. Esa semana, de repente, Fuencarral, 75 euros en un día. O sea, las ventas se paran. 13 años en busca de niño y esto es un milagro. Hemos tenido un año de un crecimiento de 55% en ingresos, que es una locura. Pegamos un bombazo, ¿no? Sí. Maravilloso. Pues os iba a preguntar para que os presentarais vosotros, pero me hace ilusión presentaros yo. Bueno, pues nada. Entonces, esta creo que es la primera vez que vamos a estar compartiendo el caso abierto de un cliente o de unos clientes que llevan... Este es el año 6. Sí. O sea, no en plan un cliente que lleva 90 días se ha pegado un pelotazo, un cliente que lleva 1 o 2 años, no. 6 años, más todo lo que lleváis, por supuesto, desde que empezasteis, ¿no? Entonces, hoy tenemos a los fundadores de Moniski, a Mónica y a César, y el mundo va a ser por primera vez consciente y el mundo va a ser por primera vez consciente de lo que una marca puede llegar a conseguir trabajando durante mucho tiempo en la dirección correcta, ¿no? Y voy a decir en público, cosa que os he dicho también a vosotros en privado y con el grupo de los clientes, que Moniski seguramente este año se convierta en la marca de moda mujer online, marca privada, que más vende online en España. O sea, no va a haber... Hoy se me ocurren 2 marcas que están cerca de lo que vosotros generasteis el año pasado en online, solo en online, y creo que para enero del 2027 no va a haber ninguna que pueda demostrar que hace más que vosotros en online, en un nicho en el que seguramente sea el más saturado, el que más competencia tiene, de lo que más hay. De hecho, o sea, es el nicho moda mujer que más, o sea, donde más clientes tenemos es ahí, ¿no? Así que, Mónica, César, bienvenidos. Gracias. Fundadores de Moniski. Entonces, contarnos cómo empezó todo, el comienzo de los comienzos. Antes de empezar Moniski, ¿dónde estabais? ¿Qué hacíais? ¿Cómo salió esto? Bueno. ¿Quieres empezar tú, Moni? ¿Tú, si quieres? A ver, realmente esto empieza con el deseo que tuvimos ambos de emprender. O sea, de dejar de trabajar por cuenta ajena a de repente emprender. Porque nosotros llevamos muchos años trabajando para otros. O sea, Mónica empezó a trabajar en la industria farmacéutica, yo en el área de marketing, en diferentes empresas, con buenos trabajos, buenos puestos. Y bueno, siempre empezamos ya con el tema de querer hacer algo por nuestra cuenta. Mónica ha sido siempre más inquieta. Y yo tuve una crisis porque yo estudié dirección de hoteles, luego hice un máster en marketing y mi ambición era llegar a ser director de marketing de una multinacional. Entonces lo conseguí a los 38 y al año me di cuenta que no me gustaba nada lo que había conseguido, que no era lo que yo quería. Entonces tuve una crisis fuerte. Entonces, bueno, eso se juntó con una crisis económica que fue en el 2009, ¿no? 2008-2009. En la cual, bueno, pues por circunstancias nos quedamos sin trabajo. Ese fue el empujoncito que nos dio un poquito la fuerza para dar el salto. Porque es verdad que yo creo que nuestra generación, yo soy del 70, Mónica es del 72, no nos han educado para emprender. Yo creo que es una generación que era muy de tú hazte funcionario, trabaja en Telefónica y ten cuidado. O sea, te metían como muchos miedos. Y yo creo que todos queríamos, pues eso, la carrera, el máster y la multinacional. Yo de mi entorno de amigos no tenía ninguno que dijera yo quiero emprender o quiero montar una empresa o quiero tal, ¿sabes? Entonces, nosotros somos emprendedores tardíos, yo creo un poco por eso, porque no crecimos con esas ganas de emprender, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, teníamos la inquietud, pero es como que te daba... Nunca encontrabas el momento, porque siempre pasa, ¿no? Que estás acoplado en tu trabajo, te va fenomenal... viajas, tienes todo cubierto, pero a la vez tienes una inquietud que quieres hacer algo más. Y entonces pues nos juntamos el hambre y las ganas de comer, ¿no? Es así como... Tuvimos la suerte de que nos despidieran, ¿no? Bueno, o sea, es que hay que verlo así. Exacto. Porque ese fue el empujoncito, porque si no tú estás con tú. Yo tenía un puestazo, imagínate, director de marketing con coche de empresa, sueldazo, no sé cuántos, despacho en una oficina superoficina castellana, una multinacional que era la cuarta del mundo en su sector. En fin, estás ahí genial. Y dices, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a ir yo? A montar un chiringuito con el sueldazo que tengo y lo bien que vivo y tal. Mónica igual. Entonces, claro, ese empujoncito que de repente te ves ahí y dices... Sí. Fue la pues, claro, oportunidad. primero te quedas un poco bloqueado
Entonces me acuerdo que, ya digo, pues esto nos pasó pues, en un tramo de 4 meses. 4 meses. Yo estaba agobiado. Mónica tuvo un accidente esquiando que se rompió el gemelo, por su trabajo ella trabajaba en la visita médica. Estaba haciendo reposo, estaba en la visita médica en un laboratorio farmacéutico español, además, y que tengo unos recuerdos maravillosos, pero lo compró otro laboratorio y entonces, pues nada, el departamento comercial fuera. Y yo la verdad me disgusté mucho porque adoraba a mi equipo, pero por otro lado dije, es que esto es una oportunidad. Claro. Entonces, en mi reposo estaba buscando por aquel entonces en Hong Kong proveedores de telas. Porque yo tenía algo dentro de mí. Sí. Es verdad que también siempre he sido muy creativa porque hice pues, colecciones de cuadros, pintaba mucho, se me ha dado muy bien siempre pues, hacer... bisutería. Pues, hice una colección de bisutería de Swarovski, pues pintaba todos los muebles que me encontraba, los restauraba. Entonces tenía siempre como una inquietud, pero yo decía, será una tienda de ropa, pero no me visualizaba yo allí, ¿no? En una tienda de ropa sola. Es lo que yo veía. Entonces entonces empecé a mirar en Hong Kong cosas y tal, y yo en la cama reposando porque no podía conducir, con lo cual pues no me podía mover demasiado. Y cuando César llegó y me contó que habían reestructurado toda la empresa y tal, y dije, yo por dentro pensaba, él con un disgusto, y yo pensaba por dentro, esta es la oportunidad. Y tenía algo dentro de mí que había algo que tenía que hacer. Entonces yo veía mucho Madrileños por el Mundo y le tenía a César la cabeza como un bombo siempre, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Habíamos viajado mucho, pero dije, esta es la mía. Antes había escuchado que existía un billete de vuelta al mundo. Y entonces dije, bueno, eso lo tengo que decir a César, pero lo tengo que preparar un poco, porque si no... Lo estuve mirando y entonces le di una vuelta y dije, nos vamos 1 mes o 2 a viajar. En vez de los 15 días de verano, nos vamos 1 o 2 meses. Pero tenía que... Entonces nosotros vivíamos en Las Rozas, teníamos nuestra casa ahí. Bueno, de hecho tenemos ahí nuestro ático maravilloso. Y entonces le dije a César, tengo que hablar contigo. Mira, tengo un planazo. Yo preparé todo y le dije, tengo un planazo para irnos. Nos vamos 1 mes o 2, alquilamos la casa. Como los niños no habían llegado, que era nuestro objetivo, pues era el momento también de decir, nos vamos a una aventura, ¿no? Y se me queda mirando y dice, ¿pero dónde quieres ir? Claro, me dice eso, tú imagínate, yo 38 años, yo buscando trabajos, pues digo, ¿qué hago yo? Digo, tú estás chalada, o sea, yo con 38 años, ¿dónde voy a ir? Y luego yo, ¿dónde me meto ya con 40? Entonces, claro, yo... Te dije lo de alquilar la casa. Sí. Digo, alquilamos la casa, nos vamos a viajar un tiempo, 1 o 2 meses, pero en mi cabeza no le podía decir lo que pensaba. Claro. Pero yo primero, poquito a poco, lo iba preparando y digo, alquilamos la casa y luego cuando volvamos nos vamos a vivir a un sitio con mar porque queríamos vivir cerca del mar y tal. Y César decía, pero es que ni de coña, o sea, es que yo tengo que encontrar trabajo ya. Y dije, vamos a ver, estamos en el peor momento. Sí. En España hay una crisis horrorosa, vamos a aprovechar la oportunidad. Claro, solo te sale agencia mierda, y pregunté por el famoso billete. Y bueno, a mí cuando me lo contaron, o sea, es que dije, o sea, esto lo tenemos que hacer sí o sí. Sí. Pero ya cuando le convencí, era ya como nos vamos, pero nos vamos ya para irnos 5 o 6 meses o tal. Realmente eso nos pasa mucho. O sea, Mónica tiene la capacidad de pensar out of the box, como dicen los americanos, ¿no? Entonces, claro, yo de repente me quedo flasheado porque yo no tengo esa capacidad. Entonces hace muy buen equipo porque ella tiene las ideas locas, luego a mí me hace gracia cómo funciona su cabecita y luego yo soy ejecutivo, yo soy el que ejecuta, ¿sabes? Entonces ella me suelta el bombazo, yo me quedo flipado, luego digo, coño, pues tiene razón y entonces tiramos, ¿no? Entonces fue lo que pasó ahí. Es que fue súper rápido. Luego además. Ella me dio la idea tal, luego dijimos, coño, pues si es que está todo fatal, a ti solamente te salen mierdas de trabajos, ahora no hay nada, vámonos 1 año o lo que sea y cuando volvamos ya habrá mejorado todo, ya veremos lo que hacemos o montamos algo, nos vamos de Sí, Madrid. también pensando un poco que era una oportunidad para pensar qué queríamos hacer, qué proyecto, buscar en los países siempre encuentras tantas cosas y yo sabía que algo íbamos a encontrar, pero teníamos que irnos. Teníamos que irnos. Y romper, o sea, empezar a hacer cosas que no era lo que se supone que tienes que hacer. O sea, salir de esa zona de confort, decir, yo tengo que tener mi trabajo todos los días, tengo que tener mi horario, mi jefe, mi sueldo. O sea, eso fue la ruptura con decir, ¿por qué tengo que tener eso? Igual lo que me va bien a mí es otra cosa, ¿sabes? Entonces, esa ruptura nos llevó todo ahí, ¿no? Entonces, Mónica tuvo esa idea, luego yo ya, como te digo, dije, oye, pues tiene razón. Entonces, ya hice mis números, dije, a ver, tenemos 2 iniciaciones, paros, no sé qué, la casa se alquila, podemos hacerlo, se vuelve con un colchón para luego ya... Entonces hice los números y dije, venga, sí, entonces ponemos la casa en alquiler, la de Las Rozas, la ponemos un lunes y se alquila un miércoles. O sea, fue así, entonces era como, ostras, esto es de verdad. Entonces, ya te digo, alquilamos la casa para septiembre, antes de verano, y entonces ya empezamos ya a comprar los billetes, a vacunas, planificar preparar todo lo que era el viaje. Sí.
pero no todo. Preparábamos El un poco los esqueleto. vuelos grandes para luego ya podernos mover y un poco la ruta y tal, y ya, sobre todo la emoción. O sea, aquello, o sea, es lo más... El prepararlo, bueno, luego el disfrutarlo ni te cuento, pero el prepararlo fue que yo decía, no me lo puedo creer, o sea, podemos hacer esto y además es la oportunidad de pensar en qué vamos a hacer, ¿no? Un plan de negocio, no sabíamos el qué, pero venga, nos vamos. Y yo le había convencido y, No, pero sobre y todo gestionó todo y nos fuimos. Sobre todo fue convertir una situación adversa en una propicia. O sea, tú dices, tengo una crisis, tengo un despido, qué drama, en decir, bueno, pues voy a aprovechar eso para hacer un viajazo de un año y la vuelta al mundo que nunca pues, ves el momento de hacerlo. O sea, al final conviertes una situación adversa en una situación, pues una oportunidad. Entonces estuvo muy bien. Ya digo, el viaje tú lo montas, es un esqueleto, tú tienes que planificar los saltos principales, que en nuestro caso era Londres, Bangkok, Hong Kong, Denpasar, o era Bali. Y luego ya de ahí nos íbamos a Australia, Nueva Zelanda. A Cairns, luego Melbourne, Sydney y luego ya Latinoamérica. Bueno, tienes los saltos principales. Es verdad que es un viaje que, o sea, no es como cuando te vas una semana de vacaciones o 10 días que te organizas todo. Es un viaje que tú ahí, sabes, tienes un esqueleto, pero luego tú sobre la marcha vas montando el viaje. Pero eso es genial, porque es que es la sensación de libertad más grande que puedes tener, que tú de repente estás un día, conoces a unos en un sitio, estás en Australia, oye, ¿veis está en Fraser Island, que es una isla que hay que estoy que es una isla de coral que tiene 1000 lagos, no sé qué? ¿Habéis ido? No, ¿dónde está? Pues aquí. Ah, oye, nos vamos, pues vamos. O sea, tú vas cambiando el itinerario según lo que te van sugiriendo o te vas enterando, o estás muy bien en un sitio, te quedas, porque luego los vuelos principales también se podían mover de fecha, ¿sabes? Entonces, bueno, era una sensación de libertad muy guay y la verdad es que fue una experiencia genial. Fue lo mejor, una pasada. Y nos inspiró mucho para pensar ¿no? qué queríamos hacer. Sí. Luego, además, sus padres tenían la ilusión de conocer a Australia, su padre, pero como no habla inglés, entonces le dijimos, oye, pues hacemos una cosa, veniros, quedamos en Bali. Entonces hicimos juntos Bali, Australia y Nueva Zelanda. Entonces pasamos las navidades juntos con ellos allí. Qué bueno. Y estuvo genial, genial. Lo Pasamos fenomenal. Nochebuena en Sydney. Bueno, yo pasé mi 38 cumpleaños en Melbourne. Teníamos ya 38 y 36 en aquel entonces. Es que no teníamos 20 añitos. Y Ese fue un poco el primer paso de querer hacer algo. sobre todo de salir de lo que se supone que tienes que hacer, tu zona de confort, lo que te han dicho, conseguir un trabajo estable, ¿sabes? Todo, romper con esa carga que llevaba nuestra generación. ¿no? O sea, ahora un poquito la gente, yo creo que igual son más emprendedores con el tema de YouTube, de las redes sociales. Es como más fácil emprender a lo mejor, ¿no? Pero en nuestra generación yo creo que había mucho freno. Y nosotros con ese viaje ya rompimos ese freno. Yo creo que fue salir de esa zona de confort y decir, oye, hay un mundo más allá del trabajo estable, donde puedes hacer cosas y tienes una vida más diferente a lo que tiene el 90% de la gente. Entonces, al romper eso ya y salirte de un día a día, ya te abres mucho la mente para pensar. Totalmente. Y para poder empezar a pensar en cosas, porque muchas veces lo que dicen que el árbol no te deja, los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Muchas veces estás metido en tu día a día y solamente piensas en corto en lo que estás haciendo, y el tomar un parón y salirte de ese día a día pues permite que tu mente diga, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me apetece? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Qué montamos? Entonces en ese viaje, además de disfrutar, pues ya empezamos a ver cosas y bueno, luego en Indonesia empezamos a ver proveedores, fábricas. Sí, ahí como que testeamos un poco. Claro, estaban mis padres y tampoco podíamos dejarles porque nosotros somos muy trotamundos y vamos a cualquier lugar y si hay que coger bicicleta o moto o lo que sea nos movemos. Y entonces testeamos un poco, vimos cosas y... En Vietnam también había mucho fabricante, sí, que estuvimos viendo. pero después nos volvimos... Bueno, fue porque a mi padre le diagnosticaron un posible cáncer que luego, bueno, pues quisimos volver para el resultado, porque a mí mi madre la vi como muy agobiada, entonces volvimos para el resultado. Entonces volvimos a los 8 meses, adelantamos un poco porque es verdad que queríamos extenderlo un poco más, pero también yo quería estar en los resultados. Eso fue lo que nos hizo volver un poco precipitadamente, ¿no? Y como teníamos tantas ganas ya de emprender, estando en Argentina creo que fue, nos dijo una amiga, bueno, pues que había una franquicia que habían cogido y que estaba yendo fenomenal y que era de un mundo que a mí no me emocionaba, pero era un negocio, ¿no? Y era algo como rápido, del mundo de la estética y tal, y que estaba yendo fenomenal, que cuando volviéramos a Madrid que nos contaban y tal. ¿Qué pasó? Que al volver
pues teníamos tantas ganas de emprender que, pues bueno, hablamos con esta gente y nos dijeron que dónde queríamos estar. Dijimos Mallorca y ya no había sitio en Mallorca. Nos dijeron que, bueno, en una zona de mar, nos dijeron Valencia. Entonces, como en Valencia teníamos muy buenos amigos, tenemos Sí, muy pero buenos era amigos. una franquicia que estaba empezando, Ujú. entonces esta amiga nuestra había abierto un centro, enseguida había abierto otro, se había amortizado súper rápido y dijimos, bueno, pues igual es una forma de emprender un poquito guiados, ¿sabes? Entonces nos pareció buena idea y ellos estaban asignando zonas en exclusiva. Entonces nosotros queríamos Mallorca, no fue posible y nos dieron Valencia. Sí. Y en Valencia, como tenemos amigos, le dijimos, mira, pues Valencia está cerca Y de ahí Madrid fuimos, también, tiene sí. mar, tal, y fuimos para allá. Y bueno, un detalle que nos pasó es que me acuerdo que estábamos como muy empercebotados que queríamos eso, ¿no? Y entonces en esa época de la gestión, ¿no? De los trámites y tal, en una ciudad no, luego cuando definieron Valencia, bueno, ya habíamos dicho que sí, no encontramos el local adecuado y mi padre me decía, pero Mónica, realmente a veces cuando las cosas no salen es porque no tienen que salir. Yo Pero estoy de acuerdo con eso. nosotros queríamos emprender, era como una ansia. Y me acuerdo de esa frase que me decía, es que a veces que no hay que forzar las cosas. Si no sale por algo, es que no tiene que salir. Y se me quedó grabado, pero al final emprendimos eso y Pero abrimos. Yo es que no estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que las cosas muchas veces te cuestan y tienes que seguir ahí dándole hasta que te salgan. ¿Sabes? Porque si dices, bueno, como no me sale a la primera, Bueno, pues ya pero sé, ahí no, sí es que que fue no, una no, cosa que no tiene pasó. que ser. Realmente Pero luego... bueno, al final eso, como dice el Steve Jobs, ¿no? De Connecting Lines, lo ves desde lejos y le ves mucho sentido, porque nosotros montamos esta franquicia, ya nos iniciamos como emprendedores un poco guiados, porque era una franquicia, y tomamos contacto un poquito con lo que es gestionar una pyme, ¿no? Pues todo el tema de los impuestos, la asesoría, no sé qué, contratar personal, pagar salarios, en fin. Fue como un máster. Ujú. Nosotros abrimos un centro que nos fue brutal, o sea, fue abrir y petarlo. Tanto es así que amortizamos todo y nos metimos en un segundo. Con obra, con unas O sea, salas eran unos centros grandes. que tenían 4 o 5 cabinas, una obra súper cuantiosa. Bueno, nos iba muy bien. Entonces ya en el segundo, fue justo cuando empezaron todos los grupos, los grupales a hacer promociones, tú vendías bonos. Entonces, claro, nosotros hicimos una promoción con Groupon de los primeros. Vendimos un montón, pero ¿qué pasa? Que luego empezó a hacer todo el mundo promociones de esas y entonces no vendías un bono. Entonces de repente las ventas se pararon. O sea, ahí realmente ves como aprendimos como un factor externo, una amenaza externa de mercado, te puede tumbar sin que tengas tú la culpa, ¿sabes? Entonces es lo que nos pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, tuvimos a partir de ahí, de repente las ventas se pararon y entonces bueno, pues vimos la otra parte del emprendimiento que es cuando de repente los ingresos son inferiores a los gastos y tienes ahí pues un problema, ¿sabes? Entonces, bueno, le pusimos unos meses muy, muy malos. Ahí nos dimos cuenta que lo difícil realmente no es emprender, sino salir del emprendimiento sin quedarte en bragas. Entonces, bueno, conseguimos traspasar uno de los centros, el otro lo cerramos, refinanciamos un poquito la deuda, salimos y bueno, pues nos tuvimos que poner a trabajar otra vez los dos de emergencia, porque teníamos un colchoncito ahí que se terminaba a pocos meses. Ya. Otra cosa que tú cuando emprendes luego no tienes ni paro, no tienes ninguna vida social, porque claro, un tío le despiden y tiene su paro. Tú cuando emprendes te quedas con la deuda, si te sale mal, sin ingresos y claro, estábamos los dos. Entonces, bueno, fue una época muy dura. Fue duro, sí. Una época fue duro. de espaguetis con tomate a tutiplé. Fue duro. Porque De repente, no te podías tomar ni un toda la frío. vida que has salido, has entrado, Sí, claro, has viajado, o sea, de repente es que cortas con y te todo ves tipo de... con 40 años, tío, de- pues más tieso que nunca, Sí, ¿sabes? fue duro. O sea, pero bueno, es que son todo épocas, Ahora nos fíjate, reímos, pero es verdad que hubo días... pero Ahora entiendo mucha gente cuando dicen, bueno, pues me ha arruinado o me ha ido fatal, he Sí. tenido que cerrar la empresa. O sea, les entiendo perfectamente, Sí, porque es- ahí es duro. caes en la más profunda tristeza. Sí. Además, no ves, tus amigos te dicen, no te preocupes que hay luz al final. Y no veíamos la luz. No. Ya. Costaba mucho ver la luz, Pero es que no verdad la veías. que también Y pensabas que esto iba a ser para toda la vida. Es que dices, no sí, salimos te de ves un esta. Era agujero. una sensación de decir, pero bueno, ¿cómo podemos estar así Sí. con lo bien que iba? Además, César, que lo lleva todo súper metódico, o sea, no es loco, es súper prudente a la hora de cualquier tipo de... Los números, todo llevan, pero bueno, Vaya mitos. Bueno. llegó esa crisis tan fuerte Sí. y Pero es verdad no que veíamos fíjate, la luz y de repente, pues... que ahí, en esa teníamos que época, salir. con tantos problemas, fíjate que estábamos ahí súper agobiados, pero a nivel pareja nos unió un montón. Yo me acuerdo que nos Mucho. metíamos en la cama, nos abrazábamos y era como, estamos juntos. Sí, ¿sabes? veíamos Y era que al como final... una unión brutal lo- que a lo mejor muchas parejas que no se quieren les pasa algo así y se rompen, ¿no? Porque, Ya. ¿sabes? Lo que dice el refrán, ¿no? Cuando el dinero sale por la puerta, la sale por la ventana. En nuestro caso fue al revés. Fíjate, nos unió un montón esa adversidad, ese sufrimiento, tal. Sí, lo Bueno, pasamos entonces, bueno, juntos. gracias a un antiguo proveedor mío que estaban buscando gente de una empresa de venta directa,
nos contrataron a los dos a la vez, pero fue un trabajo muy loco, Muy loco, muy que loco. teníamos que estar viajando todo el día. O sea, viajábamos de domingo a viernes. Wow. Trabajábamos de 7 menos cuarto de la mañana a veces a 1 de la mañana. O sea, nunca hemos tenido la sensación de entregar tu vida por un sueldo como entonces. O sea, era una empresa de venta directa que vendían una terapia, bueno, por todos los pueblos de España, que invitaban a jubilados y tú tienes que hacer 4 charlas al día y vender esa terapia. Y bueno, aquello era brutal. fue. Éramos 20 empleados y facturaban 40 millones de euros la empresa. O sea, es que era una locura lo que se facturaba allí. Y bueno, y entonces salimos adelante, estuvimos un año, nuestra casa de la Roza estaba alquilada, la que teníamos en Valencia la soltamos, y como el trabajo era estar viajando de domingo a viernes, dijimos, pues ¿para qué queremos casa? Luego donde nos toque nos quedamos el fin de semana. Claro, si estábamos en Bilbao, al final nos compensaba volver a Madrid. Nos quedábamos el fin de semana, disfrutábamos de Bilbao. Fue muy gracioso o porque donde pasamos estuviéramos. de tener que estar en casa no podemos casi ni tomar un café a de repente estar todo el día en la calle. ¿Sabes? Y nos tocó en la zona norte, en Bilbao, en Logroño, pues claro, te quedaba. Galicia. O sea, hubo muchas zonas en muy hoteles, divertidas, pues, muy bonitas. Trabajamos en hoteles, luego vivíamos en hoteles, el fin de semana nos quedábamos donde nos tocara. Y trabajamos en equipo. Nos Sí. pusieron en el mismo equipo. Claro, estábamos los Entonces dos damos juntos. las conferencias, imagínate, Ella 4 hacía al día. 2 y luego yo hacía 2. César 2. Yo enseguida, como que enseguida me despegué porque yo tenía más costumbre a hablar en público. Mónica no le gustaba hablar en público pasé fatal al y entonces principio. venció ese miedo, empezó ella. Entonces luego cuando Mónica cogió un poco, ya Mónica fue la que ya despuntó a lo bestia. Entonces éramos los dos bastante buenos, según nos decía esta gente, y entonces luego ya nos separaron. Entonces nos dieron a cada uno, íbamos ya por separado, entonces aquello ya era insufrible porque estabas de domingo a viernes más solo que la una por ahí tirado en 1000 sitios. Nos veíamos un día a la semana. Entonces, claro, al principio empezaron, esto es temporal, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Total, que ya cuando pasaban los meses vimos que no había cambio y dijimos, mira, lo dejamos. Habíamos ahorrado, porque como se nos daba muy bien, cobrabas buenas comisiones, habíamos hecho un ahorro y dijimos, Yo venga, lo dejé un este es poquito el momento antes. ya de dejarlo y tal. Bueno, entre medias de eso, Ahí tuvimos Mónica, después de 13 años. 13 años de intentar tener hijos, 3 operaciones, 7 in vitros, se queda embarazada espontánea. ¿Sabes? Cuando fue en Logroño, yo creo, ¿no? Estábamos trabajando en Galicia. En Galicia. Y claro, lo último que te esperas. La verdad es que después de tantos años y tanta desesperación, ya al final... En verano se va a ver a su hermano en Suiza. Me fui a ver a mi hermano a Suiza y de repente me sentía súper agotada. Digo, bueno, con esta paliza de trabajo que tenemos, y fuimos a cenar y digo, es que me da como asco, no sé qué estaba tomando. No, te das con la cerveza. Me llama y dice, me das con la cerveza. Ah, Digo, sí, sí. Digo, eso sí que es raro. Y de repente digo, me encuentro fatal. O sea, y bueno, pues nada, estuve ahí como de 3 o 4 días y se me pasó por la cabeza, pero dije, o sea, sería un milagro. Y dije, bueno, cuando vuelva... Entonces, tú venías de Suiza y yo estaba trabajando en Madrid. Y nos encontramos en Y Madrid. nos encontramos en Madrid, en Las Rozas. En Me Las acuerdo que me Rozas. dijiste. Y dije, bueno, pues vamos al médico. Porque si no, también llevas un mes y medio de retraso. Entonces nos fuimos a todos los dos al hospital y ahí ya nos confirmaron que estaba embarazada. Entonces estábamos ahí como locos con nuestro niño y fue avanzando tal. Y, Fue una emoción, fue un milagro. Estábamos ahí la como verdad. locos. Entonces nos cogió en ese trabajo. Seguíamos Estábamos todo el día trabajando viajando. bien, porque seguíamos trabajando, yo me encontraba bien y nada, pues en el mes de noviembre o así nos tocaba en Denia, estábamos trabajando en Denia Por Denia. y pues empecé a tener, pues nada, fui al médico porque tenía Un poco de manchado. un manchado raro y el médico me dijo, no, tú tranquila, vete a casa y nada, no hay problema. Y digo, ¿estás seguro? Porque es que de verdad te digo que esto, o sea, llevamos 13 años en busca del niño y esto es un milagro y tal, no, tú no te preocupes y tal. Entonces nos mandaron a Denia y estando en Denia me Sí. volvió a pasar Sí. y fui al hospital otra vez porque era igual y me dijeron, ¿estás tomando antibiótico? Digo, no, es que no sé qué tengo. He ido al médico y me ha dicho que estaba bien todo y que me quedara, o sea, que siguiera mi vida normal y tal. Entonces me dijeron, pues nada, a Valencia directamente y al hospital. Y yo, ¿pero qué pasa? Claro, nos asustamos mucho. Y era una infección de líquido amniótico que sin antibiótico ya no tenía Remedio. No Si le tenía dan remedio. un antibiótico 2 O semanas sea, eso antes, iba más y entonces, bueno, pues fue un horror, la verdad. es que estaba más de que- 5 meses y medio. Fue una embarazada muy tal. 5 Tuvo meses que y hacer medio. parto. Bueno, tuvimos que hacer parto, bueno, sobre todo tú, pero yo estaba ahí también. Bueno, fue un horror. Fue un horror Y- porque estábamos muy, o sea, imagínate, Era un o sea, milagro. era un milagro, era una ilusión enorme y de repente es que además Jaime, que además
así se llama, pues estaba perfecto. Fue una cuestión de no darte una medicina en el momento adecuado. No, y que el Bueno, pues ginecólogo pasamos- nos tocó uno que era en plan de tú tranquilas y todo fenomenal. O sea, realmente yo creo que si nos hubiera tocado un ginecólogo de estos que hubiera visto, o sea, este caso es un milagro. O sea, esta chica que se vaya a una urna de cristal y que no se mueva de ahí, porque después de la historia que tiene, entonces este nos tocó el opuesto. Ah, tú tranquila. Entonces, Mónica, en esa época te gustaba mucho bañarte. ¿Te acuerdas? Darte Hombre, baños es que en ese después del trabajo, al trabajo. final, pues- Entonces se lo preguntamos al tío y entonces dijo, sí, tú tranquila, si estás embarazada, no estás enferma, no sé qué, era todo así. Y luego el padre sí que nos dijo nos han dicho que no es bueno darte baños cuando estás embarazada porque el agua caliente reblandece demasiado la mucosa, puede entrar agua, ¿sabes?, en la vagina y tal, y eso puede crear una infección que al final, bueno. Pero bueno, rollos. Al final ahí salimos muy tocados, fue para nosotros un palo brutal después de tantos años, un disgustazo de la leche. salimos fatal, la verdad. Y bueno, entonces Fue muy Mónica duro. estuvo de baja, luego encima tuvieron que hacer varios legrados, que fue como una tortura ya alargada. Volvimos y a Madrid. estuvimos de baja, es fatal, volvimos a Madrid. De repente yo en Madrid me mandan a mí a un hotel en Plaza de Castilla, bueno, un rollo. Y al final yo ahí estaba hecho un asco, pero haciendo las cosas como sin ganas, y de repente empiezo a vender a lo bestia. Cobré un montón de dinero, tú estabas fatal, y ya dijimos, mira, es momento de dejarlo, hemos ahorrado, digo, vamos a buscar una casa en Madrid, porque a tu hermano, bueno, es que la Casa de las Rozas estaba alquilada, vino una chica a alquilar una profesora, y la profesora al final se acabó casando con su hermano. Entonces, Claro, entonces no les íbamos a decir, no les íbamos a iros, echar, ¿no? entonces- Pero bueno, tampoco teníamos muchas ganas de No volver queríamos a volver a Las Las Rozas. Rozas. Dijimos, pues venga, nos quedamos en Madrid, cerca de casa de mis padres, y aparte que es que estábamos completamente rotos, es que no podíamos ni, o sea, Estábamos nos costaba estábamos muy hablar, depres. estábamos muy rotos, y necesitábamos como reconstruir. Una base, reconstruir, ¿no? Entonces dijimos, Y- primero vamos a dejar de estar separados, porque claro, en el trabajo primero separados, vamos a juntarnos, tenemos otra vez un colchoncito, vamos a coger una casa en una zona cerca de tus padres, ¿sabes? En Madrid, en el centro, que es donde vivimos ahora todavía. ¿Dónde vivimos ahora? Encontramos un ático ahí en el centro chulísimo, cogimos el piso, entonces yo me puse otra vez a buscar trabajo de emergencia, Mónica también. Entonces yo encontré trabajo en una.com que se llama Minders, que es un comparador de precios, que es una herramienta de gestión de pricing para el e-commerce. Entonces estos que eran dos ingenieros de Murcia que la habían montado, que estaban en Murcia, no tenían ni idea de comercialización business to business, que es lo que había hecho yo toda la vida. Entonces estos tíos, a mí me cuentan, yo a través de Infojobs veo el proyecto, me llama el tío y digo, esto es la caña, o sea, esto es la leche. Y entonces me entrevistan, un business angel les había puesto 60.000 euros y con eso me ficharon a mí. Pero me contrataron como autónomo con un sueldecillo de 1.000 y pico euros y un plan de comisiones que estaba muy bien porque ellos estaban vendiendo la herramienta estaban vendiendo la herramienta por 200, 300 euros al mes. Y yo, en un año y medio que estuve con ellos, les firmé a toda España. O sea, el último cliente que le firmé que fue al campo creo que pagaba 15.000 al mes. Entonces, claro, como yo tenía una estructura de comisiones que eran 2 o 3 meses, cada vez que firmaba uno, gané un dineral. Y estuve muy bien con ellos. Entonces, en ese impasse que yo estaba trabajando ahí, Mónica estaba haciendo cosas, porque cuando del primer emprendimiento hubo varias cosas que nosotros aprendimos, aparte de lo que es gestionar una pyme y tal. Primero, una cosa que aprendimos es franquicias no, porque si te va mal no te dejan maniobrar, tienes que hacer lo que te diga franquicia aunque te arruines. Entonces, franquicias no, queremos ser empresarios puros, ser dueños de las decisiones. Y la segunda cosa que dijimos fue, la próxima vez que emprendamos, uno trabajando y el otro que vaya aprendiendo, el otro que le ayude, y si la cosa tira y está estable, pues entonces ya se deja el trabajo para que no nos pase otra vez de quedarnos sin ingresos, ¿no? Entonces yo estaba trabajando fenomenal con esta gente y Mónica pues empezó ya... Bueno, tú te ibas a Barcelona a una reunión. Sí, ¿te tuve acuerdas? una reunión en Barcelona. Tuvimos una reunión en Barcelona. Estos montaban unas reuniones que venían un montón de e-commerce y tenías one-to-one con ellos, varios proveedores, entonces tú les contabas, era como tenemos reuniones en un día y era genial, ¿no? No, antes de lo de Barcelona es que me estoy liando. Lo de Barcelona fue después. Lo de Barcelona fue después, cuando fuimos a Los Capazos. Sí. Antes, tú estabas trabajando ya. Sí. Y entonces mis padres nos dieron Sí. una propina, ¿no? Una propina buena. Una propina buena. Y entonces yo tenía ganas de hacer algo y salir de... O sea, estaba como tan triste que no veía luz y estaba súper triste. Y entonces me dice, César, ¿qué te apetece? Y digo, vamos a París. A ver, proveedores de moda. De moda, ¿no? La cuna de la moda y tal. Y vamos a París. Y me dice, César, venga. Y César, que organiza las cosas. Claro, Mónica, como está tan Súper triste, rápido. Yo lo vi pensando, pensando y él en un segundo ya organiza súper rápido, ¿no? Total, que nos fuimos a París con esta súper propina de mis padres y le digo a César, bueno, pues vamos, bueno, yo me informé de dónde ir íbamos a ver, y ahí solo. empieza, en ese empieza momento, buenísimo.
empiezan a hacer un nuevo proyecto, que es donde nos estabas preguntando y nos enrollamos un mogollón. Bueno, es que también, no sé, Claro. luego podéis cortar si queréis, pero yo creo que... No, esto me parece brutal. Claro. ¿Vale? Desde luego que no pensaba yo, y estoy seguro que nadie que lo esté viendo ahora ni lo esté Nunca lo hemos contado. escuchando, de contar toda esta historia Claro. de, ostras, cómo durante un tiempo relativamente corto, tantos altibajos, Sí. tantos altibajos y que van forjando al final un carácter que cuando terminemos este podcast, si lo queremos llamar así, pues la gente va a conectar los puntos, como tú contabas, y dice, Efectivamente. no creo... O sea, todas las historias, yo evidentemente sé dónde estáis ahora, dónde vais a llegar, ¿no? Ahora llegaremos a ese punto también, pero toda esta parte que igual la gente estaba viendo que igual no, pero ¿qué conexión tiene con la marca de moda Claro, y cómo claro. facturo millones como esta Claro. gente? Va a tener muchísimo más peso, porque no creo que nadie que haya conseguido el éxito que tenéis hoy y el que vais a conseguir en el futuro lo haya conseguido sin tener... O sea, yo conocía la historia de Jaime. Sí. Digo, no sé si la contarán. Yo no os iba a preguntar por esto, pero me ha parecido brutal. Bueno, también es- Sí. es- Y es- gracias al por final compartirlo es también. nuestro Es nuestro ángel. Nuestro y, angelito. bueno, que además, luego te cuento una cosa que... Bueno, cuéntaselo ya. Pues es que precisamente ahora, en nombre de Jaime, ya también contaré, no sé si no me voy a emocionar, una cosa súper bonita que está sucediendo ahora en Madrid o en España, yo creo en general. El año pasado, saliendo un día de misa, conocimos al párroco y nos dijo, rezar por mí, y estoy a tope de grupos y gente y cosas bonitas y tal. Hoy, por ejemplo, entonces nos contó que había tenido una ceremonia de cierre de pues, Emaús, otra ceremonia que era de niños engendrados pero no nacidos. Claro, y yo pensé, ¿qué es esto? O sea, ¿existe algo para niños engendrados y no En nacidos? la parroquia hace una presentación de los Y niños esto lo no cuento nacidos porque- adiós, ¿sabes? Porque los dejas ahí un poco en el olvido. Claro, entonces nosotros que teníamos eso que nos cuesta todavía, ahora un poco mejor, todo lo que vivimos, ya no, o sea, ya no en el proceso final, sino o sea, durante cuando ya deseas tener un niño, todo ese proceso de tratamientos. A mí me operaron un montón de veces, luego fracasos de que no llega, bueno, una adopción por medio también, que al final cuando perdimos a Jaime ya, yo dije, ya se acabó, ya no, o sea, nada, ya se acabó porque tampoco nos daban la adopción, tardaba mucho, entonces la idoneidad, bueno... Todo este proceso, al final, al escuchar esa frase, dije, ¿qué es esto? Entonces le dije a César, tenemos que investigar qué es esto de que había hecho alguna ceremonia de niños engendrados no nacidos. Entonces, yo lo cuento ahora porque, de hecho, lo iba a contar en mi Instagram para todas las mujeres que habéis perdido niños. Sí, o la familia, los Las padres. familias, los padres, claro, padres los que han hermanos, tenido- el dolor, han ¿no? De pasado perder por un esto. niño, un hermano que van a hacer un hijo. Bueno, pues nosotros hemos estado con 3 mujeres encantadoras que en Madrid nos han dado 2 charlas a nosotros y a más parejas que han pasado por esto. Y entonces el día de las Candelas, que es el día 2 de febrero, o sea, el lunes que viene, en Buen Suceso, que es la parroquia nuestra de casa, pues se hace una ceremonia De presentación de cada uno de sus de los hijos, niños de los a niños que Dios, hemos ¿sabes? perdido, como para darle ya, o sea, oficialmente un lugar, y aunque ya lo tenía, ¿no? Pero hacemos una ceremonia donde se le inscribe con su nombre, sus apellidos, sus abuelos, Sí. y entonces me parecía algo tan bonito, y estas 3 mujeres Guau. maravillosas Sí. que están haciendo esto, pero con una dedicación y con un mimo y con un cariño, ¿verdad? Sí, Hemos estado bueno. 2 veces con ellas. Si te está gustando este podcast con los fundadores de Moniski y te gustaría ser nuestro próximo caso de éxito, tanto si estás pensando en montar tu primera tienda online, o ya la tienes pero casi no vende, o ya facturas y quieres duplicar tus ventas, en el primer enlace de la descripción puedes reservar una llamada gratis con uno de mis consultores senior. En esa llamada vamos a ver en qué punto estás hoy y qué estás intentando conseguir, ayudarte a empezar una tienda online o detectar los cuellos de botella que no te permiten escalar y enseñarte el plan que estamos usando con casos de éxito como Moniski para duplicar sus ventas. Si vemos que podemos echarte una mano, te explicaríamos cómo trabajar juntos. Si no, te irás con claridad y un plan bajo el brazo igualmente. Haz clic en el primer link de la descripción, elige el día y la hora que mejor te venga y nos veremos. Pero cuando te pasa una cosa así es tan traumático, que es tan duro que estás como bloqueado, porque tienes tanta pena que dices,
De hecho, nosotros cuando nos pasó no sabemos, luego no hay ni entierro, ni te dan nada, o sea, no sabes realmente ni qué pasa con el cuerpo, ¿sabes? O sea, es que pero estás tan bloqueado, entonces al final esto lo vimos como una oportunidad de, bueno, por lo menos hacer algo. Sí, es como... ¿Sabes? Porque como tienes tanto dolor es como que no puedes bajar mucho ahí, lo tienes ahí escondido y ahora ya después de unos años, bueno, estamos contentos con eso, tampoco vamos a estar aquí. Bueno, es algo que también aprovechamos porque es verdad que estabas sí, bueno, que hablando estamos, de Jaime y que existe esto que se puede hacer y que es maravilloso, ¿no? El poder, yo no sé cómo será, pero además nos dicen, y yo sí que lo siento, que todavía lo tienes como más presente. Es como que vuelves de una manera un poco más sanadora, ¿no? Que sanas mucho y bueno, que estas ceremonias existen y que estas chicas, que si queréis que os dé los datos ya los para doy. que la gente porque es Los pondremos, claro que sí. Pero vamos, que no lo contamos, o sea, no es una cosa que contemos esto que hemos vivido, pero bueno, era una oportunidad también porque forma parte de nuestra vida, es lo más grande que hemos tenido, ¿no? Entonces, en este proceso ha pasado esto y también le pasa a muchísima gente y a nosotros nos pasó nada más en un momento complicado, porque era la ilusión y de repente con batacazo, luego ilusión desbordante, luego perderlo, pero bueno, que se sale de todo. Eso es lo bonito. No, o sea, esto viene a la historia de que estábamos muy bloqueados otra vez por otro disgusto, como es un despido ahora. Es como la vida es como que te hace te espabila diciendo, tío, o sea, que esto es la vida, ¿sabes? Entonces te vuelve a ubicar y entonces vuelves a plantearte, bueno, ¿qué quiero yo? O sea, ¿sabes? Cuando tienes un disgusto o un cambio fuerte, es como que te hace pensar y dices, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo lo que quiero es, no quiero seguir viajando todo el día, quiero otra vez intentar estabilizarme. Estabilidad cogimos la casa, yo cogí el trabajo y Mónica, pues bueno, con ese dinero fuimos a ver proveedores sin saber dónde le íbamos a vender. Y ahí dijimos, bueno, vamos y ya veremos lo que hacemos. Ahí nació, o sea, en ese viaje, te contamos porque así fue muy bonito porque hicimos este viaje. Íbamos a ver solo. Íbamos a ver, pero claro, yo veía cosas y me encantaba todo y César, cómpralo. Compra. Y yo, lo compro. Y digo, ¿pero dónde lo vamos a vender? Y dice, ya veremos. Ya. Y yo compraba y compraba y veía unas chaquetas que me encantaban, nos íbamos a otro sitio. Y decía, esto es maravilloso, pero digo, ¿y dónde lo vamos a vender? Total, que... Y decía, bueno, ya se nos ocurrirá algo. Algo. Es que no tienes que dejar... Tampoco tienes que tener todo claro cuando haces cosas. Digo, tú tira y luego ya veremos. Total, pero nos fuimos en plan 3 días y volvimos a casa. Con mogollón de pedidos. Con mogollón de pedidos y empiezan a llegar cajas y cajas. Y nosotros tenemos una casa muy mona, tiene una terraza muy grande y entonces era época de primavera y de repente dijimos, esto lo tenemos que vender porque entonces, o sea, tenemos que empezar a abrir. Yo empecé a abrir cajas y claro, unos tesoros ahí todo tan bonito y dije, a ver, ¿cómo hacemos esto, César? Entonces se nos ocurrió, dijimos, oye, ¿por qué no montamos como las dalias en la terraza, ¿sabes? Tipo las dalias en la terraza. Habíamos estado en Bali, teníamos unos saris súper chulos. Eran de la India. De la India. Los saris. Perdón, es la de la India. Trajimos los y pusimos unos probadores súper chulos. Entonces montamos la terraza, o sea, pusimos con palos de escoba forrados de cuerda, hicimos unos percheros con cuerda. Que colgaban de la terraza del porche. Unos burros colgantes. Luego pusimos unos probadores con saris. Una barra de mojitos para que la gente llegara y pudiera tomar un mojito. Entonces, total, que yo empezamos a avisar a todos nuestros amigos, mis primas amigas, amigos. Eso está todo en hicimos Facebook, fotos. La terraza de Moni, se llamaba. Qué bueno. El inicio de Moniski fue la terraza de Moni. Entonces, la terraza de Moni, te digo, bueno, Mónica se fue a ICADE, que está al lado, a dar invitaciones, hicimos invitaciones a la gente de ICADE a través de amigos de amigos, no sé qué. Y ahí empezó a venir gente. Entonces hicimos un fin de semana, ¿no? Fin de semana. Y vendimos un montón. O sea, la gente estaba encantada porque era un planazo. Era de repente entrar en un portal, en una casa, y de repente llegar a una terraza que lo pusimos bastante mono. Entonces venían, como eran todos amigos de amigos y tal, venían. La terraza estaba súper agradable porque era primavera, hacía buenísimo. Entonces venían las parejas, las mujeres se ponían a ver ropa como locas, que les encanta, y los tíos conmigo de charla y a tomar algo, ¿sabes? Entonces era el plan perfecto. Qué bueno. Hay una terraza charlando, jijaja. Luego, como muchos también se conocían entre ellos, era una medio fiesta, medio tienda, ¿sabes? Qué bueno. Se llamaba la terraza de Moni. La terraza de Moni, y todavía tenemos la invitación por ahí. Sí, la tenemos todavía. La podemos rescatar. Entonces ese fue el auténtico inicio, pero claro, hicimos eso y luego tiró por los zapatos. Y después seguí investigando y me fui a Alicante a buscar fábricas de calzado, porque claro, hoy es que en Alicante tal, Albacete, Alicante tal, total, que me hice ahí una batida de fábricas. Estaba tirando mucho Pretty Bailarinas. Fue cuando Pretty Bailarinas estaba tirando a lo bestia. Sí. Y dijo, Mónica, voy a ver bailarinas porque todo el mundo lleva bailarinas. Las bailarinas, mis amigas, mis primas, todas llevan bailarinas. Y entonces me fui a investigar y encontré una fábrica y me puse a hacer una colección de bailarinas. Y paralelamente
estando en Málaga o en Marbella un fin de semana, me cogí el coche y me fui a Ubrique, que casi me mato, porque para llegar a Ubrique, o sea, yo dije, ¿pero dónde está esto? A buscar fabricantes de bolsos. A Ubrique, pero la carretera es de Aupau. Llegué allí y dije, o sea, tengo que volver. ¿Cómo voy a volver? Pero eso o sea, estábamos en ¿te fuiste de Madrid? Desde no sé Puerto. si fui desde el puerto. No, fui desde, creo que desde Málaga o desde el puerto. Bueno, el caso es que empecé a hacer unos bolsos y las bailarinas. Entonces, con eso y algo de ropa, volví a hacer otro Otra evento en terraza de casa. Otro evento ya con bailarinas, Con bailarinas, bolsos, ya con todo tal. más montado. Vino más gente todavía. Vino más gente todavía y empezó a gustar un montón el plan de hacerlo así al aire libre y encantó. Sí. Y entonces, ya ahí pues empezamos un poco a decir, bueno, pues existía el concepto de pop-ups, que ahora es una revolución, Claro. y entonces... Porque esto, ¿qué año era más o menos? Esto cuando es la el terraza de Moni? 2013. 2013, ok. 2013. ¿Sí? Sí, 2013 porque Moni se fundó en el 2014 y fue el año antes. El año antes, todo Ok. ese año antes. Estamos cerca Total, que ya. empezó el tema de los pop-ups y fui a uno, fue el Pozuelo, ¿verdad? Sí, a ver, primero hiciste en Marbella. Sí, que no Primero hicimos vendí. uno en Marbella que nos vendimos un churro que era en un restaurante arriba del casco antiguo. Íbamos en el coche, o Que sea, con fuimos todo allí, lleno de ¿no? pares de zapatos. Una amiga mía me lo gestionó y era una fuimos terraza a- que hacía 40 grados, claro, la Nada, gente no venía bueno. y vendí poquísimo. Nada. O sea, me dijo César, mira, o sea, yo no puedo estar así los fines de semana, tengo que Yo estaba trabajar un poco de broma. y el fin de semana, si esta es la vida, o sea, Bueno, estaba ahí era un ahí poco como... protestando, pero bueno, yo en el fondo quería que siguieras y te animaba mucho. Venga, tú sigue, César me animaba, pero es verdad Porque yo que sabía decíamos que, o todos sea, los lo que fines- habíamos pensado era eso, uno trabajando, el otro que vaya remontando, y como Mónica tenía mucho drive y mucha gana, yo le decía, venga, sí, ella me decía, voy a hacer esto, y digo, hazlo. Claro, Todo, pero los ¿sabes? fines de semana sí. Imagínate, ayudaba. vete a Marbella y vende... Sí. Porque es que la gente no podía venir el Ese no calor que fue. hacía. Ese no fue. Pero Pero luego... luego montaste en Pozuelo en el Cielo, y un fin de semana, fueron como 4 días, Sí. y ahí sí que empezaste ya a ver proveedores más, ¿sabes? Otros proveedores y tal. Ahí fue muy bien Y ahí y lo cuando petaste. acabé Con las ese, camisetas de los cuatro, estrella, que se llama mucho las camisetas de las estrella. bailarinas, todo las eso. camisetas de estrellas y al acabar vino la que lo organizaba y me dijo, mira Mónica, que nos encantaría que vinieras. Digo, ¿qué fin de semana? Y me dice, no, que vinieras con un stand. Un stand, Un stand. unos meses. Nosotros tenemos locales, están todos ocupados, pero tenemos una zona donde puedes poner tú un stand con tus cosas. Y yo decía, vale. Y digo, pues fíjate qué bien, con mis bailarinas y con estas camisetas. Y me dice, bueno, lo único que no puede ser con bailarinas. Y dije yo, pero ¿cómo no? Si es mi producto, bailarinas, los bolsitos de piel y las camisetas. Me dice, no, es que ya hay alguien con bailarinas, tiene que ser otra cosa. Algo que no haya en el centro comercial. Y dije, bueno, ¿y cuándo? Y me dice, pues en 3 semanas. Y digo, ¿en 3 semanas? Digo, ¿y qué hago? Total, que se lo cuento a César y me dice, César, pues yo esta semana me voy a Barcelona. Entonces le digo, pues me voy contigo. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, me voy contigo. Total, que César en las reuniones y me voy a Barcelona. Y yo había visto que había cesterías por un A tubo. ti, una de partida se redonda. te había ocurrido. O sea, a ella se le ocurrió, como tenía que ser algo que no hubiera, fue el año que se empezaron a llevar los capazos pintados. Ok, Y sí. dijo, tío, entonces tú me dijiste, oye, ¿y si le presentamos esta capazos pintados? Sí. Y dije, pues fenomenal. Si te deja, y dice, mira, metemos los capazos y luego ya, una vez que estemos dentro, podemos meter algo de ropa y tal. Venga, pues fenomenal. Total, que ya le presentó los capazos pintados. Te Me dijeron dijo que sí, me dijo que le sí. encantaba. Sí, Total, que capazos ahí con fue cuando ya sombreros, empezó las Mónica toallas, a los buscar. kikois y un concepto muy fresco Sí. porque, claro, ya era Como era entrada- un pop-up de primavera, pues era todo rollo ¿sabes? Los kikois, ¿sabes qué son? Las toallas estas que son, Sí. son africanas. Bueno, kikois, los capazos. Entonces Camisa. ahí pensaste lo de los capazos y luego los bolsos estos de rafia, los neceseres Sí, de pero eso fue a rafia. posteriori. Primero fuimos a Barcelona sí. y en Barcelona me fui a varias cesterías y compré como 500 o 700 capazos. Que, claro, yo lo compré, pero no me acordaba que eso ocupaba lo que ocupaba. Otra vez que ya empezaron a llegar cajas a casa Claro. y decía, o sea, ¿dónde vamos a meter esto? Yo ¿Y ahora qué trabajaba en hacemos casa con todo esto? esto. ¿Eh? O sea, yo estaba en Murcia y yo trabajaba desde mi casa. Entonces yo estaba con reuniones ahí con los mensajeros viniendo, entrando, o sea, aquello era de loco. Luego compré un montón de sombreros y luego me fui al centro de Madrid a estas tiendas que son antiguas de toda la vida y compré mogollón de arpillera. Encontré unas modistas en unos pueblecitos cerca de Madrid y entonces me iba con el coche lleno de arpillera, llena de velcro y unas tiras blancas que le ponía. Entonces me fui y allí tenía a varias señoras cosiendo, haciendo unas bolsas y luego en casa tenía que montar lo de los capazos. Me dices, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dije, mira,
ya lo tengo más o menos organizado, pero ¿quién va a venir a hacer aquí? Hay que pintar esto, ¿cómo lo vas a pintar? Si es que no te da tiempo, total. Que Teníamos un chico que la chica que trabajaba en casa tenía un hermano que hacía las obras, que se dedicaba a hacer obras y tal, hacía reformas. Entonces se lo dije y se trajo a 6 rumanos y entonces metimos los 6 rumanos en la terraza. La terraza de casa, que era una monada, se quitaron todos los muebles y se convirtió en una fábrica de capazos. Fábrica de capazos y sombreros. Había todo legal. 6 tíos pintando capazos todo el día ahí. Y entonces luego les tenía cortando los papeles de acetato para hacer peces, para hacer tal. Mónica se inventaba los dibujitos. Y entonces montamos ahí una fábrica y aquello fue, o sea, yo miraba y pensaba, no me lo puedo creer. Un día se pone a llover. Un día se pone a llover, nos levantamos por la mañana y están los capazos como flotando todos. Se nos caló. Entonces, a comprar lonas y puso todo lleno de lonas el techo para que no se mojaran. Por aquello en Cristo. Tío. Compramos una jaima para poderlos meter cuando estaban secos. Porque claro, todavía no habíamos abierto Pozuelo. Y entonces en esos... Había que hacer en esos la producción, 15 días la producción era, pues eso, no parábamos de pintar, las costureras haciendo hicimos neceseres con las bolsas, que se vendieron fenomenal. Luego compré cuero también en Barcelona y luego hacíamos todo manual. Luego, estos cuando acaban de pintar tenían que poner todos los remaches con la piel, o sea, todo muy artesanal y muy guay. Y con todo esto nos fuimos a Pozuelo. Pero que fue una locura. Tú imagínate, yo en mi casa trabajando para esta gente, que yo tenía todo el rato reuniones porque hacíamos todo por Skype o tal, y tenía a 5 tíos delante, o sea, pues yo estaba aquí y ahí estaba la puerta de la terraza y los tíos entrando y saliendo, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo coger agua? ¿Puedo qué? Y yo, espérate que con las pistolas de pintura. O sea, era de locos, tío, bueno, aquello fue súper súper chulo y quedó un stand precioso. Y ya pusimos el stand, contratamos a Yolanda, ¿te acuerdas? Sí, a una chica que estaba contigo, majísima. Bueno, el stand era, imagínate, era una tabla como eso, con ahí es donde Mónica, estando en Marbella, se te ocurrió el nombre, ¿no? Estábamos en Marbella, ya tengo el nombre, Moniski, se te ocurrió. Se me ocurrió Marbella, pero no sé si lo pusimos. Ah, sí, pusimos Moniski claro. Ya. Sí, ya estaba puesto. Ya estaba el Moniski con la M, en verde, en el verde centro que salíamos al principio. Entonces se hizo la tabla esa. Y luego, pues todos los capazos, las que el stand quedaba muy chulo porque era el fondo con todos los capazos de 1000 colores. Tal. Muy bonito. Y fue de la época de comuniones. Entonces es que venía todo el mundo a comprar para las niñas el cestito con el sombrero, el neceser con la bolsa, las toallas. Sí, fue muy chulo. Fue súper bonito. Y hay cosas, bueno, todo eso está en Facebook, ¿eh? O sea, si te vas a Facebook, haces scroll para abajo, porque de repente un día nos mandan una foto que estuvieron allí Borja Thyssen y su mujer Blanca comprando los capazos en nuestro stand. Tenemos una foto que están ellos ahí comprando cuando llevamos nada de tiempo. Nuria Roca también venía mucho, que compraba muy simpática. Bastante, muy simpática. La verdad es que es una zona fantástica y casi todo el mundo que venía. El producto encantó. O sea, flipo. Bueno, vendimos ¿cuántos capazos? Miles. No sé, un montón. 5 o 6 mil capazos. No sé, una locura. Una locura. Ya nos desbordamos bastante, sí. Luego tuvimos ¿Y estabais vosotros dos con Yolanda, con la chica que os echaba? No, yo estaba trabajando. Tú seguías trabajando. Sí. Yo seguía trabajando. Entonces estaba ella con Yolanda, ella haciendo todo el día fabricaciones y tal. Y con el coche en casa con los y el equipo en casa. Yo en casa chequeaba que y luego teníamos que traer toda la mercancía yo, todos pues los les días. ayudaba en los transportes, o sea, estaba yo ahí, pero yo estaba trabajando, porque nosotros la fuente de ingresos en esa época era mi trabajo, ¿sabes? Entonces, porque era lo que dijimos, uno trabajando y luego el otro que vaya montando y tal. Pero bueno, estábamos contentos porque veíamos que la cosa iba cada vez mejor y tal. Entonces, ahí, claro, se terminó la época de Pozuelo, quisimos volver y como no habíamos reservado stand, no nos dejaron volver. Ok. Entonces, me fui con las maletas entonces nos fuimos me a fui Marbella. con más ropa, no, antes de eso me fui con la ropa. ¿Londres? Me fui a Londres porque una amiga mía estaba allí con todas las mujeres de los expatriados y tal. Me dijo, vente y te traes todo. Total, que me fui allí. En Santander, vivían en Knightsbridge y estaban, pues imagínate, cuando te vas de expatriado con puestazo en el supercole, no sé qué. Entonces dijimos, pues mira, estás con todas las amiguitas del cole, las madres y tal, y fuiste allí y te fue bastante bien. Sí, me fue bastante bien. Luego mi hermano que vive en Suiza también me ayudó un montón, fui varias veces y me llevaba un montón de maletas y llegaba y montábamos un stand y tal. Es verdad que también yendo con él de la mano. Y así empezó Moniski, de sitio en sitio. Wow. Luego vino la época de Marbella. Y luego vino Marbella. Ahí... Marbella esta no la conozco yo, ¿eh? Esta no la conozco yo, a ver. Marbella fue... En Marbella empezamos a ir a Marbella con este pop-up. Sí. Y luego... nos conocieron unos que tenían un puesto allí, en la Jaime de Antonio Banderas, que querían montar un puesto en la Plaza Antonio Banderas, y nos dijeron, oye, queremos montar algo, pero como no tenemos dinero para invertir, ¿os parece si queremos montar algo de muebles y ropa? Y nos gusta mucho lo que tenéis vosotros, si nos dais vosotros ropa,
pues os pagamos, o sea, hacemos como una comisión, Ujú. así nosotros no tenemos que comprar y vosotros no tenéis que vender. Ujú. Ah, pues vale, solamente tenemos que estocarles y tal. Y entonces estuvimos ahí Sí. y con la excusa fuimos para allá, ¿no? Fuimos para allá. Y luego Porque una amiga nuestra que estaba viviendo allí tenía un apartamento en el centro lo alquilaba. y nos dijo, oye, que este verano me voy alquilo el apartamento porque me quiero ir de viaje, si os interesa. Y nos fuimos nosotros Y entonces para allá. cogimos el apartamento y nos fuimos para allá. Entonces ahí, Ahí yo me fui a la playa y no sé cómo lo hice, la verdad. O sea, no sé en qué momento de mi vida me lancé y Pues te como tenía encantaba. ropa, pues me puse a enseñar la ropa en la playa. ¿tú has visto en los chiquitos en Ibiza o en Marbella que hay una chica que hace como desfiles, Sí. que vende ropa? Pues eso lo hizo Mónica. Pues ahí empecé. Y ahí Ahí te empecé fue enseñando, genial, llevaba genial. mis sombreros, los capazos no, obvio, porque pesaban, Claro. pero los sombreros que hacía yo quedaban tan monos y entonces me conocía mucho por los sombreros y entonces empecé a conocer gente pues de todas las partes del mundo y además todo les encantaba. Y luego ya me llamaban, se juntaban con amigas y pues Claro. en Marbella Club, en Puente Romano, en Don Carlos, o sea, era una pasada. Y Sí. así O sea, empecé vendiendo... una habitación en el Marbella Club Menor te puede costar 30.000, 20, 30.000. Pues baja el tipo de gente que va ahí. Son mega millonarios. Entonces, y todos Ahí les les gustaban muchísimo encantaba. las cosas porque eran como chucherías para ellos, ¿sabes? Sí. Para las Y mujeres. entonces ahí empecé vendiendo poquito a poco y ya fue cuando nos fuimos a Indonesia, ¿no? No, ahí cogiste y ahorramos un montón. Entonces, como nos dijeron que no podíamos entrar en Pozuelo, Sí. yo dije, mira, Mónica, no podemos depender de que estos tíos nos digan que sí o que no. Digo, mira, has ahorrado, vamos a buscar un local. Vamos a buscar un local. Ok. Vete a buscar, trótate las calles y busca un local. Total, que empezó a buscar local, no sé qué. Y entonces habíamos quedado con una agencia para ver el local de Fuencarral. Ujú. Y Y estaba vamos a emocionado porque patinar. estaba en Fuencarral 67, que tenemos ahora todavía. Ujú. Y lo vio Mónica, había quedado porque había un chino que iba a cerrar. Total, pero pedía un traspaso y tal y cual. Digo, Y nos pues íbamos a genial. patinar y te dije... Nos íbamos a patinar al Retiro, a montar en bici. Y pasamos, Y Mónica dice, oye, César, que está ahí, que está el chino, vamos a hablar con él. Digo, pero si has quedado con la agencia. Dice, ya, pero si está el chino. Digo, joder, macho, que nos vamos a patinar. Vamos. Entonces, como siempre Mónica tiene razón, digo, venga, pues vamos. Total, que vamos a hablar con el chino y esa noche firmamos el local. Porque con el chino, el tío ahí, que no sé qué, oye, pero que... Él se quería ir, ¿no? Yo no me quiero ir. El tío decía que ganaba muy poco porque quería montar una tienda de esta de todo al 100 porque le iba mejor. Ujú. Bueno, entonces nosotros estábamos ahí flipados con tener un local ahí en Fuencarral y dijimos que esto es la leche. Entonces empezamos a hablar de precio, el tío enseguida nos bajó el traspaso, tal, patatín, patatán. Total, que a las 8:30 de la noche, a las 9, dijo que si queréis llamar al propietario, digo, llámale. Vino el propietario, no sé qué. Bueno, pues si queréis que formalicemos, nos tenéis que dar los señales de cuánto. Yo me voy con la bici a casa, vos traigo el dinero, pum, vaya, y Y lo cerramos el cerramos, local. el local. Y ya teníamos la tienda de Fuencarral. Entonces ya empezamos ahí con lo que teníamos ahorrado a la obra, no sé qué, no sé cuál. O sea, empezamos ya ahí y tal. Y nada, y así se abrió Fuencarral, que está todo en Facebook también. Ahí que pusimos, hoy es un día histórico. Ponemos nuestro rótulo en la tienda de la calle Fuencarral. Yo creo que fue como noviembre, ¿no? Sí, entonces, ¿Te suena? sí, Más o estamos menos ahí. noviembre, antes de Claro, Navidad. yo ahí seguía trabajando, lógicamente. Yo le decía a César, a ver, o sea, tienes que dejar tu trabajo, porque Bueno, espérate. a mí se me da muy bien unas Espérate cosas, que- pero hay que gestionar, hay que hacer muchas Sí, cosas pero bueno, dijo, que... espérate un poco, vamos a ver César cómo va, decía, porque vamos. ya no lo hemos pegado, no voy a dejar mi trabajo hasta que esto lo esté. Vamos a abrir. Entonces, Fuencarral, claro, yo hice la reforma, porque yo siempre me acabo de hacer la reforma, la decoración, tal y cual. Con este chico que nos pintó los capazos, que hacía reformas, hicimos la reforma de Fuencarral. La tienda quedó súper chula. Y total, que había como 3 probadores en la tienda. Total, que me acuerdo que abrimos como un jueves. Y de repente yo estoy ahí diciendo, a ver si entra alguien y tal, me pongo ahí a poner equipo de música, de repente me levanto, había muy de gente en la tienda y digo, joder. Bueno, es el primer sábado, o sea, la tienda se peta, pero en plan que no podía ni andar. Ujú. De hecho, tuvimos que hacer una obra toda leche para meter otros 3 probadores porque con 3 la tienda se colapsaba. O sea, una cola en el probador. Entonces, aquello fue la bomba. De hecho, la abrimos a mediados de noviembre y en diciembre, ese diciembre fue el mes histórico de la tienda de Fuencarral. Nunca hemos hecho tanto en la tienda, fíjate. Porque no sé, fue la época de, no sé, pegamos Fue un bombazo, ¿no? sí. Bueno, como a muchas marcas les pasa, a lo mejor que al principio tiene un hype brutal Ujú. y luego ya nos baja, pero bueno, nosotros nos hemos mantenido bastante. De hecho, este año hemos crecido un 50% en ingresos sin abrir nada nuevo. O sea que las tiendas han crecido un 30%. O sea que nosotros seguimos ahí. Pero bueno, que aquel inicio fue muy fuerte y ya fue cuando las cosas empezaron a avanzar, cuando la empresa empezó a tener unos ingresos seguidos, que no dependíamos de pop-ups o de estar 5 meses en un pop-up, sino que ya había unos ingresos, ya empiezas a consolidar un equipo.
Luego Mónica dice, joder, macho, tenemos aquí el almacén en la tienda, con lo caro que es Fuencarral, ¿por qué no buscamos un almacén ¿sabes? Y aprovechamos y la tienda más grande? Me pongo ya a buscar un almacén, encontramos un almacén en Moncloa, que el almacén de Moncloa es un mundo oculto que hay en donde está el Galaxia. Sí. Hay unos bajos, tío, que cuando te metes al garaje, bueno, nosotros tenemos ahí una mini nave de 200 metros. Mini nave, ok. Que nos cuesta 4 perras. Entonces la remodelamos, porque tenía cucarachas, tenía de todo, la remodelamos. Y ahí tenemos una oficina de almacén que es genial, porque te puedes meter con el coche, tienes muelle de carga-descarga, para llevar mercancías a las tiendas. Es muy cómodo, no nos tenemos que ir a un polígono y lo tenemos ahí al lado. Total, que se coge ya el almacén, luego en Pozuelo ya volvemos a Pozuelo ya fijos también, hacemos un stand en Pozuelo. Entonces ya pues tenemos ya nuestra tienda de Fuencarral funcionando. Ahí ya fue cuando nos empezamos a ir a... sí, luego cuando de repente, sí, porque mucha gente empezaba, vendís al mayor, vendís al mayor, vendís al mayor. Y nosotros, nos preguntaban mucho que si vendíamos al mayor. Y ya un día vamos a la feria Nómada de la moda y vemos ahí, bueno, pues un poco el ambiente de la feria y tal. Y dijimos, le dije, ¿sabes lo que te digo? Vamos a vender al mayor. Vamos a vender al mayor. Pero claro, para vender al mayor hay que hacer mucha fabricación. Entonces dijimos... Fue la época que se llevaba muchísimo el tie-dye, no sé si os acordáis, cuando los vestidos estos de tie-dye, que eran de rayón de tie-dye, ¿sabes? Que son estos colores son así como... Se llevaba mucho ese rollo tie-dye que era como muy bojo. Entonces sí, vimos un par de marcas que lo estaban haciendo y estaban petados los stands ahí en la feria. Y esto era venía todo de Indonesia y dijimos, vámonos a Bali, vamos a buscar. Bueno, es que de hecho ya habíamos, en la época del viaje, sí, habíamos visto, en esa época que estuvimos testeando, habíamos visto, aunque luego nos volvimos tan rápidamente que no me paré luego con detenimiento, ¿no? Para hablar con las fábricas y tal, y le dije, total, que nos plantamos en Bali. Vámonos a Bali. Y, a buscar fábricas, o sea, no teníamos ni idea. Ahí con la moto. Y ahí con la moto buscando entre arrozales aquí arriba. O sea, es que era muy divertido porque la verdad tiendas. Es que buscando, yendo a tiendas, indagando, sí. ¿no? Al final tienes que buscar, pues eso, debajo de las piedras. Es verdad que hay mucho wholesale, hay muchas tiendas pone wholesale, no sé qué. O sea, que sí, pero luego, bueno, hay mucha porquería también. Tienes que buscar, indagar y tal. Total, que nos fuimos a Indonesia, estuvimos en Tailandia también y empezamos a rascar y encontramos gente que nos dio un que feeling. Nos podían fabricar uno con muchas cantidades, ¿sabes? Para empezar. Pero claro, ahí empieza un poco ¿cómo lo llamaría yo? Empiezas a ver cosas que te gustan tanto que empiezas a hacer un modelo, y empiezas a hacer otro, y dices, César, ¿cuántos metros vas a necesitar para IFEMA? Y le digo, pues no lo sé, pero yo tendré como 400 vestidos, sí, una cosa así. IFEMA. 400 vestidos. Y digo, sí, porque claro, al final tienes que... O sea, mi objetivo es que ya que hacía el mayor, tenía que presentar una colección muy distinta, muy variada para todo el tipo de público, ¿no? Entonces yo me acordaba, pues eso, público de aquí, público de allá, mangas largas, mangas cortas, más jóvenes, más mayores. Entonces empecé a enloquecer y empecé a ilusionarme porque decía, es que además allí todo es tan artesanal que ves cómo hacen. O sea, tú vas con tu patrón y le quieres poner el cuello así, la manga así, asado, y ves cómo van cortando la pieza y una vez que vemos cómo queda... al día siguiente llegan con una moto y sacas y ya te han sacado 50 vestidos que han estado toda la noche cortando, uniendo y de ahí pasamos a la parte donde empezamos a tintar los colores que me gustan, empezamos a hacer pruebas de color que van pesando con gramos para mezclar si el amarillo los mezclado tintes. Con el rojo cómo queda, si más naranja, si menos naranja. Porque tie-dye, no sé si lo sabes, tie-dye significa tie es atar y dye significa teñir. Entonces el tie-dye, la técnica es que tú coges una tela, le haces un nudo y la sumerges en un tinte hasta ahora, y luego al sacarlo, al quitar el nudo, queda, efectivamente, eso es el tie-dye. Total, que... Eso lo hemos visto hacer allí son expertos en tie-dye, lo hacen, lo bordan, vamos. Veíamos como o sea, ahí sí que ves como cada vestido es una sola pieza, o sea, cómo dedican a cada pieza el tinte como tal, y luego claro yo decía, tengo que ver todo el proceso, y llegábamos en los campos como iban colgando cada vestido para que se seque, pero primero tenían que haber hecho todo el tinte, el color así, asado, y como de repente había 200 vestidos secándose, que eran una producción ya nuestra, ¿sabes? Ya era nuestra primera producción de ropa, porque habíamos hecho los capazos, pero no habíamos hecho todavía Pero ahí también aprendimos una cosa, es que al principio íbamos a hacer los vestidos, las colecciones, entonces opinábamos los dos, pues yo también me metía y Mónica decía, ¿qué te apetece esto? Entonces, pues mejor así, no mejor. Entonces ya, al final, como discutíamos, dijimos, mira, Mónica, yo voy a seguir con el tema de gestión de la tienda, de tal, y te dejo en la fábrica, tú tira, porque es que si no avanzamos. Sí, es verdad que te tenías que ahí fue cuando dijimos, poco. vamos a
Uno una cosa y otro tú otra. dedícate a, Sí. a fabricación, producción, diseño, y yo me dedico al resto, a todo el tema de soporte, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues yo te llevo con la moto, te compro la cena, luego había luego yo a que te No, pero el luego había masaje, mientras me voy a un café y estoy gestionando pues, los Luego números, había que gestionar- la contabilidad tal o los Y billetes. luego O sea, había que gestionar cómo llevar todo, porque es efectivamente, que la luego, importación, me voy a ver como- a los de cómo mensajería llevamos para toda ver cómo se España. importaba, con DHL importábamos todo. En fin, que ahí El fue cuando etiquetado, empezamos a también decir, el venga, trabajo en etiquetado. equipo es que tú lleves un área y yo lleve otra, no que estemos los dos metidos en todos los ajos, porque eso no es, Sí. no es trabajo en equipo. Entonces ahí fue cuando empezamos a separar un poco, tú céntrate en diseño y producción, porque es verdad que Moniski se ha edificado sobre una cosa aquí, es que Mónica, lo que a ella le gusta, gusta. O sea, ese es la piedra angular. O sea, ese es realmente el valor de Moniski, de Mónica. Ella, tú te dejas guiar por lo que a ti te gusta y eso encanta. O sea, eso es un don. O sea, eso es al final es la madre del cordero, si Ya, lo piensas. total. ¿Sabes? Y cuando Entonces, he probado ella tiene que dedicarse a en eso. algo que no me gusta, al final... Muchas es veces verdad los que no. fabricantes dicen, oye, Ya. Mónica, este modelo, este estampado, no sé qué, no le convence y no tira. Sí, sí. Entonces ella tiene ese don que lo que a ella le gusta, gusta. ¿Sabes? O sea, entonces, bueno. Y Pues, entonces ella se centra en eso y y yo pues en hicimos toda nuestra- en que esté pues eso El stand, hotel. todo cuando decidimos los metros cuadrados en base a Sí. todos los vestidos que traíamos, claro, decíamos, como no lleguen, o sea, todo en plan busca DHL, lo que sea, porque como no lleguen, o sea, tú vas a IFEMA y era una feria que ya era como un poco serio, ¿no? No, pero Y- tú estabas muerta de miedo porque decías, joder, qué vergüenza. O sea, va a yo venir- decía, qué vergüenza, va a como venir no venga nadie verás aquí. Tú vamos a O sea, montar y todo, no va a venir nadie. Bueno, pues como mucho perdemos los inviernos de la el feria, stand era tal, espectacular. Y luego ya lo porque venderemos en las tiendas. Trajimos y tal. decoración de Quedó muy chulo el Indonesia, stand. todo muy bonito. Está todo en Y luego Facebook, teníamos está una en zona de Facebook todo. algodón, porque también teníamos otro fabricante que nos hacía vestidos de algodón con crochet. Y el crochet, o sea, cosas súper delicadas, súper bonitas, con un algodón 100% maravilloso. Claro, es que hemos vivido tantas cosas que muchas se me habían olvidado. Es que además, Yo diría, antes del me mayor, ya saldrán. habíamos montado Marbella. En la Plaza Antonio Banderas ya, Ah, ya claro, habíamos montado también en habíamos Marbella. montado O el sea, stand. antes de eso, que nos hemos saltado, en los veranos en Marbella cogimos una jaima en la Plaza de Antonio Banderas que montaban un mercadillo hippie, una jaima de 5x5, y ahí ya diseñamos ese stand que tenía una mesa central hecha de palés, luego los capazos invertidos eran las lámparas, era Ah, qué todo bueno. blanco, Muy y chulo. teníamos unas alfombras fucsias de azulona, unas alfombras estas marroquíes que son de plástico, con unas rayas fucsias de azulonas, así que era súper llamativo, todos los vestidos de talla de colores, entonces el stand quedaba, le Muy metimos bonito, a los súper percheros bonito. LEDs, cuando nadie tenía LEDs aún, entonces el stand quedaba muy chulo, porque era un rollo como ibicenco, balinés, con mucho colorido. Entonces ahí estuvimos un par de veranos después del primer verano fue cuando montamos IFEMA, que fue en septiembre. Entonces el stand de Marbella fue el que utilizamos para la feria, Ok. porque eran esas estanterías. Pero lo entonces, hiciste más grande. metimos alguna Más estantería grande. más. Alguna estantería más. Bueno, tal que Mónica estaba obvia al día antes, no va a venir nadie, No, qué yo vergüenza. pensaba, tal. como no Oye, venga mira, nadie, o sea, menuda torta si no aquí. viene nadie, ya veremos lo que hacemos, como siempre. Viajes de idas y venidas, fabricación, y claro, y luego también todas estas familias que al final te haces amiga de ellos, porque esta gente allí trabajan, empiezan y luego van cogiendo a todos sus familiares y estaban implicadísimos en el nuevo proyecto. Y yo decía, como no Mónica, salga obvia. nada, Bueno, estos tal, pobres. que vamos a la feria. Vamos a la feria, Y el sábado aquello se pone a lo bestia, que tenemos que llamar a Fuencarrara que venga gente a ayudarnos. cogeros un taxi y veniros para acá, porque es que no damos abasto. O sea, las hojas de pedido. O sea, yo tenía un Bueno, momento. 130 clientes en un fin de semana, o sea, no ¡Buah! te das una idea. Y pedíamos el 20% para hacer pedido, ¿eh? O sea, no era gratis. O sea, tenías que pagar el 20% del pedido por adelantado. 120 clientes, tío, en un fin ¡Buah! de semana. O sea, aquello era... No parábamos de hacer... O sea, No fue la pera. parábamos. Fue Por súper toda bonito. La España, gente venía de fuera. de todas las ciudades con ilusión por comprar. Porque al fin y al cabo estaba de moda ese tie-dye, ese algodón, bueno, pero al final tú haces tu propio producto. Sí. ¿No? Haces tu propio producto con tu diseño, con las piedritas bordadas así, bordadas asado. Las conchas. Y encantaba. Entonces la gente venía y venían buscando algo un poco distinto. Sí. Y fue lo que encontraron. Y luego, claro, a partir de ahí, ponte a fabricar para todos los clientes y que llegue todo a tiempo. Ahora ahí empieza otra La vez financiación. la Coge financiación. porque esto te daban el 20%, pero bueno, eso no te daba para hacer toda la producción. Tenías que producir ahí a lo bestia. Luego, pues eso, todas las peripecias de que te llegara a tiempo. Luego, Los viajes para supervisar toda la producción allí. Ostras. Eso era lo guay. Había que hacer- Es no muy Llevas 3 o divertido. 4 años a Bali, salías de aquí en febrero con frío que pela, llegabas allá al verano, tío. Ya. Era gozoso. Nos conocíamos lo pasaba. ya toda la zona de Semilla como la palma Sí, de la mano, ya, ya nos César y Mónica. conocían en Teníamos todos nuestro los hotelito, sitios. siempre íbamos al mismo, César y Mónica, Sí. y luego todo el restaurante. O sea, mira, era, como decía yo, nos íbamos de workaholidays, porque era, o sea, currábamos todo el día y salíamos todas las noches. Nos recibían por la mañana en la fábrica con la fruta fresca que ha venido por la mañana al mercado. La verdad es que Ya, ni-
son vivencias que al final Y luego conoces de su vida. O sea, sí que es verdad que empiezas a ver cómo es esta fabricación conociendo realmente a las personas Muy que están artesanal, o sea. fabricándote cada cosa, ¿no? Que eso también es una parte muy bonita. A mí siempre me ha gustado esta parte porque no es una sensación de estar con alguien que no conoces, ¿no? Que Es que era muy familiar. tienes un ¿sabes? intermediario que te fabrica las cosas, sino conocer a la gente. Y Yani, el una de las proyecto- fabricantes, Yani, ¿te acuerdas? Que Sí. era guapísima la tía. Pues Era nada, yo una llegaba tía a veces y guapísima. luego me decía, mira, Mónica, llevamos todo el día trabajando, ahora nos vamos a ir a hacer un Sí, masaje. sí, sí. O sea, Pero entablas esta luego era una una tía que tenía la fábrica, trabajaba para un montón de gente por todo el mundo y ella tenía un montón de trabajadores, pero que eran como subcontratas, ¿sabes? O sea, tenía pues tenía el sastre que hacía los patrones, te los hacía, que hacía las muestras. Luego tenía las tías que cosían, que te cosían pues porque había mucha piedrecita, mucha concha. Estos vestidos venían terminados con mucho detalle de conchitas. los que hacían el tinte. Los que hacían el tinte. O sea, ella coordinaba un montón de gente, era todo como muy familiar. Daba trabajo a los pueblecitos de alrededor. Qué bueno. Entonces era todo como muy familiar, ¿verdad? Y tú estabas ahí con ella en donde estabais en el taller. Sí, la verdad. Estaban Bueno, las también chicas trabajas ahí con planchando. 38 Bueno, grados sí, de aquello humedad. era sudar, o sea, aquello no la es palabra una sudar cobra una nueva dimensión. otra. O sea, aquello estás todo el día chorreando. Sí, pero era muy bonito por la mañana llegar allí, atravesabas Sí, pues bueno. eso, de las aldeas, ibas aquí, allá y te recibían. No, y que estábamos juntos, al final estar juntos, Y viviendo empezó, ahí. pues eso, a crecer y era muy bonito. Bueno, de hecho Sí. es muy bonito, pero son fases muy distintas, ¿no? De aquello ahora, muy Luego ahí distinto. nos empecé Volver- muy en Fuencarral. Luego de repente nos dio por abrir Valencia, abrimos una tienda en Valencia y ahí nos equivocamos de zona. La tienda era muy caro el alquiler, pero que la zona era muy buena. Era en Juan de Austria, que es un parecido a Preciados. Es una calle peatonal al lado del Corte Inglés. Teníamos enfrente a Massimo Dutti, estaba también los de, ¿cómo se llama estos? Los de Porfois. Bueno, había Una mucha- calle peatonal, muy comercial, Bueno, pero, no pero al era final, la calle. no era la cuando calle. Pensábamos que sí era, Sí. pensábamos que sí era. pero ahí no nos era. fue bien. Entonces, bueno, como siempre tienes algún tropiezo, ¿no? Entonces ahí estamos preocupados porque cuando nosotros abrimos también en noviembre esa tienda, las navidades fueron un fiasco comparado con lo que nosotros pensamos que iba a facturar. Entonces, bueno, ahí ya, como la cosa no iba bien, bueno, creo, ahora viéndolo desde al paso, creo que fuimos fríos porque muchas veces en percebotas en tal y a los 3 meses dijimos, mira, esta tienda no va, hay que cerrar. Pero ahí habíamos firmado 3 años de obligado cumplimiento, que ya nunca más he firmado eso. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que tú no te puedes ir hasta el cabo de 3 años, aunque pierdas dinero, a no ser que encuentres uno que a la propiedad le guste para que se meta y ocupe tu lugar, ¿no? Entonces ahí tuvimos una historia muy chula también porque estábamos bastante agobiados. Yo hablé con la propietaria y dije, mira, Rosa, no me está yendo bien, me quiero ir, ¿cómo hacemos y tal? Tú me puedes ajustar porque es que estoy facturando mucho menos. Era una calle que se había ido más a tema hostelería que a tiendas. Entonces, bueno, nos teníamos que meter en Jorge Juan, en Valencia, pero bueno. Total, No, que no, me bajó 500 euros y dije, mira, te dejo, Rosa, pero yo con esto sigo dando pérdidas. Entonces, si te parece, vamos a hacer una cosa, vamos a poner el local en mercado, tú ponlo tú. Esta señora llevaba, bueno, ella tenía una franquicia muy potente allí, en Valencia, y era una familia que tenían varios locales. Uno de ellos en la calle Colón, que cobraban 20.000 euros al mes, o sea que esta chica me daba a mí 80.000 vueltas negociando, ¿sabes? Entonces yo estaba ahí y le decía, Rosa, pues tú que tienes a tanta gente, a ver si tú puedes encontrar a alguien, yo también me muevo por mi cuenta y tal. Total, que estábamos bastante agobiados y un día yo pasando por Fuencarral, de repente veo que Lindt abrió una tienda en Fuencarral igual que nuestro local de Valencia. Una tienda chiquitita, así, de la misma forma. Y dije, tío, estos para nuestro local serían buenísimos. Además, Lindt, porque fue la primera tienda que abrieron ellos de los de Lindt. ¿Sabes? Las tienditas que abren que te pesas tú las bolitas estas de bombones y tal. Total, que me pongo a llamar a los agentes, pues llamo a las típicas, como ya había estado en el sector inmobiliario de terciario, sabía que las más grandes eran Richard Ellis, Aguirre Newman, Joslan Lassalle, tal. Entonces llamo a todas, no me hacen ni caso, pero con el de Richard Ellis me dice, joder, pues has tenido buen ojo porque estamos negociando el local de enfrente, ¿sabes? El de Parfois. Y entonces yo, como la encargada que nosotros teníamos en Valencia, le habíamos fichado de Parfois, yo sabía que ese local era mucho más caro que el nuestro porque tenía la parte de... O sea, en el caso antiguo muchas veces te alquilan el local y la parte de arriba que no te vale para nada, pero te cobran mucho más por si quieres montar una oficina o lo que sea. Entonces yo sabía que ese local tenía a lo mejor 10 metros más y costaba mucho más que el nuestro. Total, que me dijo, bueno, pues pásame información rápido porque pues, se lo voy a plantear, porque si es un ahorro de costes y tal. Total, que le paso todo. Le pido a la propiedad un plano. Otra cosa que a mí me llama mucho de los propietarios de locales es que jamás tienen un plano. Están cobrando 20.000 euros al mes por un local, pero no tienen un plano.
sea, tú les pides un plano, nunca tienen plano. Entonces me tuve que hacer yo el plano en PowerPoint, que me lo inventé, ¿sabes? Les chuté el plano y bueno, ya se empezó a mover la cosa, pero ¿qué pasa? Que como la propiedad tenía 3 años de obligado cumplimiento con nosotros, todo lo que pedía Lin, no, pues la tía decía, no. Entonces le metió la comunidad, le metió bueno, de todo. O sea, al final ella aprovechó porque dijo, como no tengo nada que perder, y metió todo. Y llegó un punto que de repente me llama el de Richard Ace, o sea, estoy hablando que empezamos en marzo. Y el local, yo pedí un traspaso, pero les dije que si firmamos antes de agosto, que no quería traspaso, porque yo sabía que en agosto iba a perder un montón. Yo, pues si lo hago, me salgo sin traspaso para agilizar un poco la venta, urgencia de escasez, que te voy a contar. Total, que me llama el de Richard Ace un día y me dice, mira César, se ha parado la operación porque los del INTA han dicho que si durante la obra les paran la obra, claro, que la propiedad que se haga cargo del alquiler, y la propietaria ha dicho que no. Digo, joder, qué faena, macho. Yo estaba ya emocionado pensando que ya iba a salir de ahí. Total, que al final se me ocurre una cosa. Digo, mira, hay una cosa. Digo, déjame que hablé con el que nos hace nosotros las licencias. Y le dije, oye, Luis, me ha pasado esto. Digo, ¿tú crees que a estos tíos le van a parar la obra? Y le mandé, mándame el proyecto. Digo, si es que van a hacer solo carpintería, no van a hacer tabiquería ni nada. Y digo, eso es rarísimo que se lo paren. Vamos, eso es un 98% que no le paran la obra. Entonces yo le dije al de Richard, digo, pues mira, haz una cosa. Dile a los de Lin que ellos se metan y hagan la obra. Y yo lo que hago es que el aval bancario se lo queda a la propietaria, que se quede la propietaria con el aval bancario de 6 meses que tiene, que es mi garantía, y que en caso de que les paren la obra, que la propietaria ejecute el aval y cobre de ahí el alquiler. 6 meses. Entonces, así los de Lin tienen cubiertos 6 meses y así se meten. Oye, que no les paran la obra, pues yo cuando ya abran me voy a Valencia, cojo mi aval y me vuelvo. Entonces así desbloqueamos la operación, entonces ellos se metieron, hicieron la obra en agosto, nos la pararon y ya en septiembre me fui a por mi aval y entonces así salimos de allí. Entonces, bueno, esa fue una peripecia de uno de los tropiezos de Moniski, ¿no? Un bachecillo. Bueno. Pero bueno, ahí otra vez aprendes a cómo salir y aprendes a no firmar obligados cumplimientos muy largos porque al final te puedes ver ahí porque al final, realmente, aunque tú crees que te va a ir muy en una tienda, hasta que no abres no sabes lo que va a pasar, ¿no? Una de las cosas bonitas de emprender también es que te vas metiendo en unas encrucijadas, porque es verdad que muchas veces cuando trabajas por cuenta ajena, las decisiones te vienen dadas, ¿no? Y a mí me frustraba mucho, por ejemplo, tener que hacer cosas con las que no estaba de acuerdo. Era una de las cosas que no me gustaba de trabajar para otros, ¿no? Que muchas veces no estás de acuerdo con lo que hay que hacer y aún así tienes que hacerlo porque te lo mandan, ¿no? Y en aquella época te quejas de que no te dejan a ti decidir. Cuando tú emprendes es al revés. O sea, tienes que tomar tú todas las decisiones, tú lo sabes. Y nunca tienes la certeza de que estás yendo por el buen camino, pero al final tienes que ir tomando decisiones y salir de atolladeros y al final es verdad que hay ciertas situaciones que sacan un poco lo mejor de ti. O sea, te ves entre la espalda y la pared y al final es verdad como el cerebro, ante ciertas situaciones, de repente se te ocurren cosas que luego con el tiempo la ves y dices, jolín, macho, qué bien me salió aquello, ¿no? Te sorprendes a ti mismo, ¿no? De cosas que te salen, ¿no? Y bueno, aquello fue, conseguimos salir de ahí y nada. ¿Seguimos los veranos en Marbella a tope? Sí. Entonces ya empezamos a ahorrar lo bestia y Mónica quería una tienda en el barrio Salamanca. Y nos costó bastante porque no había ningún local. Sí, de pero hecho, antes de Valencia queríamos abrir en el barrio Salamanca y tú preferiste Valencia porque había un competidor nuestro que estaba ahí, te daba miedo ponerte al lado. Ahí la verdad es que yo no tuve una visión comercial porque César me dijo, Moni, o sea, el barrio Salamanca, estábamos en Fuencarral, el barrio Salamanca, y le dije, no, es que ya había, no, que está en esto, está. Al final, las zonas de moda, o sea, las tiendas de moda, cuanto más juntitas están, al final la gente va a esa zona, como pasa en Fuencarral, como pasa en Salamanca. Y ahí yo estaba como, ay, no, bueno, tal. estábamos aprendiendo. Estábamos aprendiendo. Nosotros sí. estábamos aprendiendo en aquella época. Decíamos, joder, es que si está este competidor, nosotros ahí no vamos a vender. Estábamos aprendiendo, eso es erróneo, es al revés. Es al revés. Tú te tienes que ir pegado a tu competidor, ¿sabes? Y si estás al lado de tus 5 competidores, mucho mejor. O sea, te tienes que juntar todos juntitos porque la gente va a ir a unos y a otros. Y un día te van a comprar a ti, mañana al otro. Entonces, bueno, después ya... pero por eso estamos aprendiendo. Es que al final vas aprendiendo. Pues claro, al final, vas aprendiendo. Ahora lo sabes, en aquel momento dijimos, barrio Salamanca no, porque está en esto, vámonos a otro sitio. Y a otro sitio. Y no nos salió bien. Y al final dijimos, venga, barrio un Salamanca. local y le dije a César, ese. Que no, quiero ahí. Me Mónica me dijo, quiero ahí. Y yo, bueno, pues ahí. Pero no le dije quiero en esta zona así de 4 calles. Era esa calle me dijo, y le dije ¿dónde ese estamos? local. Y claro, yo dije, me dijo, ¿dónde estamos? Voy a probar. Mónica siempre, se le ocurren las cosas y luego yo... Hacemos buen equipo porque a ella se le ocurren las ideas y luego yo cojo y lo ejecuto. Sí, ¿no? y además me sigue. Entonces, al final, pues ya te digo, pues a base de hablar con agencias, pero sobre todo de patear la zona,
Pues un día, de repente, fíjate que venía de lo del Invisalign, que dije, voy andando por aquí, ando un poco y tal, y digo, voy a pasar por la zona a ver si veo algún local y tal. Y de repente veo que el local de IKKS están cerrando, que es el de al lado nuestro, que estaban cerrando de liquidación por cierre. Ah, ok. Y pillo a las chicas saliendo y digo, oye, ¿veis del local? Digo, yo quiero un local aquí. Y dice, sí, lo que pasa es que este ya está cogido. Digo, ay, no me digas, digo, qué rabia. Y de repente salen de la tienda al lado, que era Le Creuset, y me dice, oye, que nosotros también nos vamos. Digo, ¿sí? Digo, oye, pues que a mí me interesa un montón el local. ¿Puedes llamar? Sí, pues ahora llamo. Llama tal y cual. Te cojo el nombre, es que no está, te cojo el nombre, no sé qué. Total, que como yo me lo quería asegurar, llamo a una amiga mía, que es Ángeles, que ella ha estado 1000 años de directora comercial de Joslan Lasal y conoce a todos los propietarios. Y le digo, Ángeles, mira, me ha pasado esto. Este local es de tal empresa, tú no sabrás quién lo lleva. Y dice, claro que sí, conozco a fulanito desde hace no sé cuánto. Ahora le llamo. Total, que esa misma tarde ya empezamos con el local. Yo no me lo creía cuando me llamó yo, César. Mónica, Claro, cuando me dije, pero esto fue otro parto. ¿te acuerdas o sea, del local? ¿Te acuerdas del local de Ayala? Y digo, sí. Y me dice, ya lo tenemos. Digo, ¿en serio? Esto fue otro parto. No, ya lo tenemos yo. O sea, bueno, sí, pero ya, bueno. Vamos a ver. Es que, claro, al final tú metete en un local así, siendo un Moniski, que eres un pequeñín, pues claro, el propietario pasa de ti. El propietario quiere que se meta, pues yo que sé, una supermarca. Entonces, yo creo, estuvimos 6 meses con ese local negociándolo, porque al principio no nos hacían ni caso. Pero algo debió pasar, que se debió caer otra operación, y entonces ya entramos nosotros. Y ya empezaron a tomarnos en serio y tal y cual. Entonces, a final de verano, o sea, esto fue en primavera cuando empezamos a hablar, pues a final de verano ya cerramos el local. Y nada. Ahí sí que hicimos el Obrón, pero ese sí que fue Mira, la hora... ese local era el de Le Creuset, yo no sé si te acuerdas, que estaba al lado de la Costa en Ayala, Sí. que ahora es Seiko, y el local de Le Creuset, claro, ellos habían bajado el techo un montón. Tenían unas estanterías de obra que eran así de anchas para meter las cocots y todo esto que venden a cada lado. Con lo cual, el local parecía un vagón de tren, porque no era un local muy ancho, pero al meterle también las estanterías y tal, parecía un vagón de tren y le habían bajado el techo un montón. Entonces, cuando yo a mí me enseñan el local, me meto en almacén. Ellos tenían un almacén que era medio local, porque necesitaban mucho almacén porque tenía mucho género ahí. Veo que los techos tienen 7 metros. Y digo, tío, esto es la pera. O sea, es que es un local como neoyorquino. Total, que cuando lo cogemos, le digo a Francis, tienes que pélalo entero. O sea, quiero y por los todo lados fuera. también. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno que llegaba metía un tabique. Había dos o tres tabiques por los lados, 4 techos. O sea, que habíamos presupuestado un contenedor, sacamos como 4 contenedores de estos que se dejan en la calle de escombro. Sí. Y bueno, pero es que el local le ganamos 90 centímetros de ancho por todo el largo de ese local. Y claro, y dejamos todo el techo descubierto, que son como 6 metros. Entonces, otras está la tienda de Ayala, Sí. Muy bonito. que es como neoyorquina, así toda pelada. Y Pero eso fue un obrón brutal. Un Obrón Y abrimos ahí emocionados en noviembre también. en noviembre. Es que todas las tiendas abrimos en noviembre. Sí, nos pasan muchas cosas en noviembre, ¿verdad? Y nada, abrimos la tienda y aquello, ¡bumba! O sea, como una moto. Es genial ahí, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, fenomenal. Y de repente el COVID. Toma. O sea, de repente, macho, estábamos ahí, nos iba que te mueres. Mira, Fuencarral 2019, récord. ¿Sabes? Supera el 1.000.000 de facturación ese año. Nos iba que te mueres. Pozuelo, fenomenal. Ayala iba como un tiro. Nosotros estábamos ahí en la cresta de la ola. Total, que Mónica es a Qatar. Y una bronquita, no se le quitaba, tal y cual. Nos vamos a esquiar a Baqueira, que habíamos cogido una semana ahí. Llegamos ahí, Mónica hecho un asco. O sea, tú estabas que no te podías ni mover. Yo me encontraba mal, pero llevaba mala ya como mes y medio. Ok. Mes y medio rara, muy cansada. Bueno. Y bueno, en Baqueira me puse malita, me hicieron un... Fuimos al hospital fue un poco... una vez, primero una mancha que no da la cara, 20 pasado mañana, y cuando va pasado mañana el miércoles ya la cogen ahí, protocolo anti-COVID, la encierran, me querían también encerrar a mí, yo me escapé. Y ahí nos fuimos salimos pitando porque era cuando decían que se iba a cerrar todo, entonces salimos pitando bueno, conseguí salir del hospital porque aquello fue traumático. Bueno, no voy a entrar en detalles. Bueno, pero tú te meten ahí, prisionera, que no te dejaban salir, me querían meter a mí, y yo dije, espérate, porque yo tengo en el hotel, tengo las maletas, tengo todo, y como yo me meto aquí, el viernes me hacen el check-out, ¿y dónde me meto yo encima con COVID? Aquí. O sea, entonces digo, no, quédate tú de momento, luego yo me... Bueno, a todo esto, esa semana de repente Fuencarral 75 euros en un día. O sea, las ventas se paran. Pero en Fuencarral, en Ayala... Claro, ya se presagiaba que algo estaba pasando. O sea, esa semana, fue la Ya semana era antes de que nos cerraran. Una amiga mía, nuestra que también tiene empresas, nos dice, mira, yo estoy haciendo un ERTE, ¿qué es esto? Nos explica lo que es un ERTE.
Desde Vaqueira montamos el ERTE para hacerlo a todos los trabajadores el viernes, lo montamos todo para hacerlo el viernes, que llegamos. A Mónica ya le hacen una prueba de PCR que en vez de meterle el bastón por ahí se lo metieron por la boca porque no sabían cómo se hacía. Claro, es que al principio no se sabía nada. O sea, eso fue en Vaqueira que no sabían. O sea, entró tal pánico y yo tampoco pensaba que tenía COVID. Yo digo, pues era una gripe, digo así. Y entonces tuvimos que salir pitando para Madrid, ya muy estresados, porque yo me encontraba tan mal. César hablando cómo podía gestionar el tema de los ERTEs. O sea, cuando llegamos a casa, los ERTEs para llegar a Madrid el viernes y ya llegar a las tiendas y comunicar el ERTE a todo el mundo. El famoso 14 de marzo, creo justo que fue. El día antes de... Creo que fue el 14. Sí. Bueno, yo le dije a César, me voy a acercar al hospital porque... El sábado, es el sábado. Me voy a acercar un segundo para que me vean, a ver si me dan algo, porque es que ya estoy un poco preocupada, es que no puedo con mi cuerpo. Yo me acerco, yo no te preocupes, porque vivo al lado, ¿no? Y me acerqué y me hacen un TAC y me dicen, pues te quedas aquí, porque tienes los pulmones invadidos, tal. Y entré un poco en pánico y dije... O sea, que tengo... Yo pensaba... O sea, yo estaba un poco pasota, ¿no? Pero llevaba tiempo mala, ¿eh? Sí, la doctora le dice, mira, esto ni PCR ni nada. Tienes una neumonía bilateral, pero es que mira cómo están los pulmones. Los saca pulmones invadidos. Todos llenos de lunares. Dice, no, tú te quedas aquí. Total, que viene otra vez corriendo por el cargador, como siempre. Y me dicen, o sea, nos ha desbordado esta tarde, hoy esto, te tenemos que llevar a todos lados. Digo, no, aquí cerquita, porque mi marido vive aquí al lado y siempre puede venir a ver. Me dice, no, es que tu marido no puede entrar aquí. Tienes que ir a casa. Tienes que ir a casa. Y ya, entonces... De repente fue como, o sea, que tengo COVID, que me quedo sola aquí. Claro, a mí de repente separarnos así era como... El iPad para que tuviera tráeme un cargador o algo. Entonces, de repente fue como una especie de nube negra envuelta ahí a todo esto, todo el viaje, hablando de los ERTEs, que se cierran las tiendas, todos los equipos hiper preocupados. Bueno, ¿qué voy a decir? Si es que todo el mundo hemos pasado por lo mismo. O sea, que ya es más de lo mismo y fue un horror. Claro, de repente fue un horror, pasas de que te vaya, que te mueres... O sea, de repente Mónica llega, bueno, es que lo tuyo fue dramático. Mónica llega al hospital de Torrelodones, yo ya me voy a mi casa, las tiendas ya las cierran, los propietarios, págame, porque claro, yo. No. Yo cojo un abogado enseguida y yo le decía, vamos a ver, ¿por qué tengo que pagar alquiler si no me dejan abrir la tienda? ¿No? Lo normal es que yo no pague, que se suspendan los alquileres, igual que se han suspendido las aperturas, porque si no hay ingresos, vamos a comer todos de nuestros ahorros, ¿no? Pero encima yo no voy a estar yo en negativo pagando un alquiler. Cojo un abogado y tal, bueno, empezamos a ver lo de la cláusula rebus, esta de que tú en casos excepcionales no puedes pagar, tal, pero bueno, un rollo. La cuestión es que tú de repente estás fenomenal, te va todo de cine, hay un giro ahí, y de repente yo me veía, bueno, la noche que ingresa la Mónica, los 2 días... A los 2 días. Estamos hablando y me dice, tío, dice, macho, que es que se han muerto los 2 de al lado de mi habitación. Los 2 de las habitaciones de al lado. Los de al lado. Y bueno, así, ya piensas, es que... Y a mí me dicen los médicos que es que no, es que claro, fue justo al principio. Era cuando estaban tratando con retrovirales, entonces no tenían ni idea. Y Mónica, y claro, yo decía, madre mía, o sea, yo me veía ya viudo, arruinado, o sea, homeless, yo me veía ya de todo, porque es que el panorama que le da la UPA. Entonces, nada, para rematar ya la jugada, de repente digo, coño, no veo bien, parece que no veo bien aquí un ojo. Yo ya había tenido un desprendimiento de retina, total que, digo, me pongo así el dedo, ¿sabes? Digo, si no veo el dedo, digo, a ver, digo, ostras, otra vez, porque ya me había pasado, me voy a urgencia, Arturo Soria fue cuando se iba la gente Semana Santa, y llego allí, desprendimiento y le digo, me atiende la doctora y me dice, ¿qué le ocurre? Y digo, pues creo que tengo un desprendimiento de retina. Y me mira la tía como diciendo, ya está aquí el típico listo que se autodiagnostica. Y me mira y dice, pues efectivamente, pero te tenemos que operar y ahora es Semana Santa. A ver cómo lo hacemos. Vete a casa inmóvil y tal. Bueno, me operan el lunes, me tengo que tirar 12 días tumbado, o sea, sin moverte para no quedarte ciego. Entonces ya te digo, aquello era, o sea, más patas para arriba imposible. Mónica ingresada a las tiendas. Sí, pero fíjate cómo fue, que yo le decía, ¿cómo vas a estar así solo en casa? No te preocupes, yo me apaño. Sí, claro. ¿Cómo te apañas? Entonces se alquiló una silla para poder, masajes, con el ordenador, como de masajes, y con el ordenador... No, bueno, pero no podías casi ver. Bueno, sí, con un ojo. Con un ojo, después de estar... No, pero ahí veía pelis. No, ahí veía pelis. No, porque ahí realmente estuve, o sea, tenía que estar quieto, entonces lo que hice fue dormir todo lo que pude, y la comida me la dejé así en sitio, me preparé comida, me la dejaba en sitio porque tú no podías ir a mirar para arriba. Pero vamos, que al final fue un desastre. Y luego, mira, me pasó una cosa, ¿tú has visto la película del aviador? Sí. La de DiCaprio. Sí. ¿Te acuerdas cuando el tío de repente tiene mogollón de problemas y se mete en el cine a mirar la botella que se vuelve medio loco
y de repente el tío que se deja la barba, que está medio chalao, y de repente el tío que tiene la audiencia esta porque le están acusando, y el tío de repente sale con toda la energía, va a la audiencia, el tío lo borda. Pues tío, me pasó igual, tío. De repente me meten en el defensor de retina, yo que estaba hecho una mierda, que estaba noqueado, y me pongo 10 días o 12 ahí a dormir, a estar ahí tal, y la cabeza tal, y de repente, macho, fue como el DiCaprio cuando sale del cine, y de repente digo, ya está, digo, tengo que hacer una presentación de puta madre para convencer a los propietarios de que nos aliemos para pasar esto juntos en vez de enfrentarnos, ¿sabes? Entonces se me ocurre esa idea, entonces ya, aunque tenía muchísimos problemas, estaba preocupado por Mónica, estaba preocupado por las tiendas, ya me centro en hacer esa presentación, empiezo a buscar un montón de información de internet, el MIT había hecho un estudio cojonudo. Bueno, la presentación no es por nada, pero es que clavé, o sea, le hice la presentación al tío, clavé todo lo que pasó. O sea, dijo que íbamos a convivir con la enfermedad 2 o 3 años, que no era una cosa momentánea, que tal, que luego Acotex había hecho también un informe que iban a bajar, que iban a cerrar no sé cuánto, la mitad de los comercios, todas las pérdidas que iba a hacer, tal, bueno, total. Que me centré en hacer esa presentación, puse las reuniones con los propietarios y centrarme en esas presentaciones me dio la no sé, como el propósito, ¿sabes? Para estar concentrado en eso. Hice una presentación buenísima, que la presentación tenía una parte de... O sea, la presentación, imagínate, era un monstruo de COVID, luego estaba Moniski y el logo del propietario, ¿sabes? Y entonces era como que el tío como que me los iba a morder a los dos. Entonces luego había unas manos así como unidas, y entonces yo ponía la unión hacia la fuerza. Entonces yo les decía, tenemos dos opciones, o pelearnos, tú págame y yo no te puedo pagar, o aliarnos, ¿sabes? Aliarnos es que yo... ¿Sabes? Me tienes que dejar que te pague lo mínimo para atravesar esto juntos, porque esto no va a ser una cosa de 2 meses, esto va a durar 1 año o 2, porque las ventas van a caer. Entonces vamos a ajustar ingresos a gastos, yo te voy a seguir pagando, porque la otra opción es que tú cierres el local y no te lo va a alquilar nadie dentro de 2 años. O sea que al final vamos a perder los dos. Yo me quedo sin tienda y tú sin inquilino. De hecho, a los propietarios de Ayala les llegué a proponer, porque ellos son una marca que tiene es una marca española que tiene este local y en alquiler, porque ellos están en otra zona, están en Serrano, y yo les propuse, oye, pues si queréis, quedaros con la reforma, yo me voy 2 años y en 2 años vuelvo, cuando se acabe esto, ¿sabes? Y así los tengo que seguir pagando. Bueno, al final, con esa presentación conseguí negociar con los propietarios y bueno, y así me hice bien con él. Bueno, en Ayala en concreto estuve 1 año que nos reuníamos a final de mes, he facturado tanto, ¿qué te parece que si te pago tanto? Oye, no pagamos un poquito más. Y hacíamos el tira afloja y así ajustábamos el alquiler, porque yo lo que les pedí fue que me dieran continuidad. Yo le dije, mira, yo no puedo estar perdiendo todo esto todos los meses, porque yo en 6 meses quiebro. El colchón que tengo me lo fundo. Entonces, o acoplamos ingresos y gastos y me permite a mí llevar esto al tiempo, si no, yo cierro mañana. Porque para cerrar en 6 meses arruinado, cierro hoy, que por lo menos tengo un poco de dinero, ¿sabes? Entonces, bueno, ellos lo entendieron, me apoyaron bastante y gracias al apoyo de los propietarios conseguimos pasar. Es que fue dramático, es que en Fuencarral las ventas cayeron un 75%. Yeah. O sea, es que no había ni un guiri. Nosotros teníamos 5 locales al lado vacíos. O sea, es lo que nunca. Entonces, bueno, ese fue otro... Gracias a ellos, lo más importante, Mónica salió. Lo que pasa es que salió y luego tuvo una recaída porque tuviste pericarditis, que tuvo una inflamación de la membrana del corazón, que todavía está arrastrando algunas secuelas y tal, pero bueno, que al final te das cuenta que son rachas, que de repente va fenomenal, luego te pegas el batacazo y tal. Y bueno, en todo este tiempo, bueno, ya las cosas empiezan a remontar, en todo este tiempo, nosotros desde el año 2 teníamos tienda online. Pero aquello no tiraba ni para atrás. O sea, y a las veces que escucha a César, ya no puedo más. Odia la tienda online. O sea, cuando Julio sacó el libro de mi maldita tienda online, dije, tío, el mejor. Y ahora me acaban de venir así como imágenes de al principio de abrir Fuencarral. Claro, nosotros estábamos súper verdes, no teníamos nada online. Y entonces teníamos como cositas que poníamos y la gente venía y decía, ¿vendes online? Claro, decíamos, yo decía con la boca pequeña sí, porque ya teníamos ahí algo, ¿no? Pero era algo que, claro, comparado con lo que hay ahora, absolutamente nada, pero qué pena no haberos conocido antes. Estamos por ahí, pero... Estáis por ahí. Bueno, ahí mira, después del eso COVID, ha sido... hombre... años en online, digo, César luchado mucho hasta con la tienda punto online, que yo, tú lo sabes. a ver, bueno, en ese impasse, otra cosa buena del COVID fue que nos dio la oportunidad de abrir Sevilla, porque con el COVID, una calle que siempre traspaso, que es donde estamos, en la calle Rioja, pues salió un local sin traspaso,
a través de un proveedor de proveedores nuestros, nos contaron que ese día estaba funcionando bien y tal. Abrimos allí, gracias a que en el COVID la gente estaba en la tienda de Maje, entonces nos conseguimos meter ahí sin traspaso y bueno, la tienda que tenemos en Sevilla fue una de las cosas buenas. Y la otra fue pues eso, en el gimnasio, que a mí creo que el gimnasio aporta mucho, no solamente a nivel de salud, sino que también con Instagram puedes enterarte un montón de cosas, entre ellas de que existía consultoría.io, ¿no? Entonces, bueno, tú ya te sabes la historia, que yo estaba ahí entre serie y serie, de repente sales tú diciendo justo lo que a mí me había pasado, ¿no? Si estás, porque nosotros antes de la tienda, de odiar la tienda online, hubo un año que dijimos, vamos a lanzar la tienda online. Cogimos un e-commerce manager a través de Heis, que nos costó 6.000 euros la selección, que venía de corte fiel. Cogimos una fotógrafa, porque dije, bueno, si el cuello de botella son las fotos, que haga fotos todo el día y que esté todo el día con las fotos, tal y cual. Bueno, al final montamos una infraestructura y aquello no tiraba, porque no sabíamos hacer ads, ni sabíamos la formación y tal. Metíamos producto, Mónica hacía vídeos, pero aquello no. Entonces, después de un año de perder, dijimos, mira, es que pues, estoy harto ya y vamos a cerrar todo, quita todo el mundo. Dije, mira, paso del online, vamos a ir con las tiendas físicas que nos van bien, porque si no lo que sacamos de uno lo metemos en otro y es que estamos siempre perdiendo. ¿Sabes? Esto es me voy a trabajar para perder, que locura tal. Y entonces ya en el gimnasio saliste tú con el vídeo, si estás harto de que te timen, de que te cuenten cosas, de que te digan que va a funcionar y que luego no te den resultados, que no sé qué, pues apúntate al programa, que entonces era Upscale, para poder... porque nosotros te vamos a enseñar cómo hacer las cosas para que las cosas, bueno, entonces ya yo ahí subí ya y hablé creo que fue con Emma y ya directamente ya cerramos ese día, entonces ahí a partir de ahí ya empezamos a montar la online, que también fue más o menos en octubre, noviembre, ¿no? Eso no me acuerdo, la verdad. ¿Sería 2020 quizás? ¿Finales del 20? Yo creo que sí. Porque no fue en octubre, sí, me acuerdo porque íbamos para el Black Friday muy justitos. Para que me recomendasteis no cambiar de plataforma, pero yo me puse a saco con Shopify y con Emma. Dije, si me ayudáis a migrar los clientes, lo hacemos. Entonces yo hice la plantilla. Bueno, ahí ya empezamos ya con Shopify, hicimos todo el programa. Y bueno, ahí realmente fue cuando empezamos el área online a despegar. Aunque es verdad 20. que nos costó bastante, no fuimos tan rápidos como otros que despegaron antes que nosotros. Nosotros siempre nos cuesta todo un trabajo. O sea, Es verdad que todo nos ha costado mucho. mucho. La gente Mucho cuando dice, qué esfuerzo. suerte tenéis, yo digo, sí, la suerte que tengo. Es fuerte, bueno. No, trabajo de suerte una no. década. Digo, una Mucho. suerte Más de que una no década. me das tú. O sea, si que te salgan las cosas a la séptima, eso es suerte, pues eso tenemos suerte. Le ponemos empeño, ¿eh? Y entonces ya Al ahí final. empezamos ya acuérdate con las zapatillas aquellas, que solamente vendían zapatillas, que no vendíamos ropa, y luego ya nos quedamos sin las zapatillas y bueno, luego hubo otro parón ahí y luego ya volvimos y nada, yo creo que fue a partir del segundo o tercer año cuando empezamos ya a coger velocidad y nada, y ahora pues genial, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos ahí, que otra vez hemos tenido un año muy bueno. Hemos tenido un año de un crecimiento de 55% en ingresos, que eso es una locura. A mí me ha dado mucha ilusión, sobre todo porque una marca que tiene ya más de 11 años, pues claro, yo ahora estoy viendo, por ejemplo, a Cold Culture, a Yuxus, a New Project, a todas estas marcas de street style que están pegando unos petardazos. Digo, bueno, fenomenal, pero a ver qué pasa luego. Porque claro, a mí el target teenager me da mucho miedo, es muy volátil, ¿no? Mira, por ejemplo, yo qué sé, pues Pompey también tuvo un hype muy grande, o el Ganso, y son marcas que luego de repente es difícil, o incluso le ha pasado a Blue Banana, aunque ellos siguen yendo bien, pero tuvieron un hype muy grande y ahora, bueno, están con el tema de ropa técnica, a ver, no sé, es un segmento que a mí me da más miedo porque lo veo muy susceptible a las modas, ¿no? Que como están en el colegio, en la universidad, que van todos iguales, de repente sale una cosa que les encanta a todos. Mira, por ejemplo, las Vans. Las Vans de repente todos ellos con Vans y al año siguiente todos ellos con las Adidas. Y las Vans ya no las lleva nadie. Entonces, lo nuestro, yo estoy contento porque después de 11 años hemos crecido una burrada. Bueno, es verdad que la online ha duplicado, este año ha duplicado en ingresos, pero es que las tiendas han crecido un 30. Entonces, bueno, creo que la marca está muy viva, hemos ahorrado y ahora a ver si podemos seguir creciendo un poco. Si te está gustando este podcast con los fundadores de Moniski y te gustaría ser nuestro próximo caso de éxito, tanto si estás pensando en montar tu primera tienda online o ya la tienes pero casi no vende, o ya facturas y quieres duplicar tus ventas, en el primer enlace de la descripción puedes reservar una llamada gratis con uno de mis consultores senior. En esa llamada vamos a ver en qué punto estás hoy y qué estás intentando conseguir, ayudarte a empezar una tienda online o detectar los cuellos de botella que no te permiten escalar y enseñarte el plan que estamos usando con casos de éxito como Moniski para duplicar sus ventas. Si vemos que podemos echarte una mano, te explicaríamos cómo trabajar juntos. Si no, te irás con claridad y un plan bajo el brazo
igualmente. Haz clic en el primer link de la descripción, elige el día y la hora que mejor te venga y nos veremos. Bueno, esto es un poquito la historieta, ¿no? Esto es un poquito la historia. Vamos a aislar un poco la parte de cuando teníais la tienda online que empezasteis vosotros, ¿no? Que habéis contado ya un poco todo el recorrido de las cosas que probasteis, la gente que contratasteis, que no se movía, ¿no? Entrasteis en consultoría, empezasteis a avanzar. Sí que es cierto que los 2 primeros años prácticamente no eran tan rápidos como otras marcas que igual se colocaron, ¿no? Pero luego al final, cuando pones el largo plazo, estáis por encima de casi todas esas marcas hoy, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo están viendo un montón de gente que o está empezando o tiene ya ventas, ¿no? Y que una de las cosas que más valor podéis aportar, aparte de vuestra historia de forjar un carácter y que claramente ha sido eso lo principal y la suma de toda esa historia es lo que hoy al final os ha hecho, y en los últimos años, de todas las cosas que han ido pasando, como no han sido tan duras como la última década, es como, bueno, pues next. Entonces, ¿cuáles son las cosas principales que diríais que habéis cambiado o evolucionado para hacer que la tienda de prácticamente no vender genere más de $500,000 algún mes? Pues, bueno, yo creo que al final tienes que dejarte asesorar, porque hay ciertas áreas de la empresa que son muy técnicas y el e-commerce es una de ellas. Es que es un área muy técnica. La gente no es consciente de cómo de técnica es el mundo online, ¿no? Hay una serie de cosas que tienes que saber hacer, tienes que saber pues, que tiene que tener la tienda online para que convierta, que te ayuda a generar un tráfico de calidad, que es una estrategia de email marketing correcta que tú desconoces. O sea, yo es que no mandaba mail, o sea, es que no sabía que a través de los emails se podía generar el 40% de las ventas de la tienda. ¿Sabes? Es que es una cosa impresionante. Entonces, realmente yo creo que cuando tú no sabes algo, creo que es muy bueno que te dejes asesorar, porque al final te van a decir, vete por aquí, porque si no tú vas a ir dando bandazos y si tienes suerte vas a encontrar el camino correcto. Pero claro, estás en manos del azar. Entonces, yo creo que nosotros lo que nos ha dado el éxito en el área online es bueno, pues ser humildes y decir, mira, no tengo ni idea por dónde voy. Y hacer caso y escuchar y hacer caso. Yo creo que ha sido, pues, por ejemplo, ha habido una serie de consejos vuestros que se han hecho y han sido pues, un punto de inflexión. Por ejemplo, cuando vosotros nos dijisteis que Mónica salga, o sea, que Mónica se haga vídeos. O sea, es que eso fue un antes y un después, porque Mónica salía de vez en cuando y no éramos conscientes del tironazo que tenía Mónica. ¿Sabes? Que Mónica Mónica es una persona que es que gusta mucho, o sea, es que le encanta a todo el mundo. Mónica empatiza muchísimo con las mujeres de su edad, o incluso más jóvenes. Es una mujer que, o sea, ella gusta. Entonces, no éramos conscientes de esa potencia, ¿no? Hasta que vosotros dijisteis, oye, Mónica tiene que salir en los vídeos porque Mónica es buenísima, Mónica gusta un montón. Entonces, cuando tú te pusiste a saco a hacerte vídeos, ahí fue cuando empezamos a subir en seguidores, las campañas, los ads, empezamos a utilizar tus vídeos como creativos y ahí fue cuando empezamos a destacar. Además de que, bueno, hicimos la formación vuestra del programa Upscale en su día, que era, acuérdate que era un sistema holístico, como decías tú. ¿Sabes? Entonces íbamos pues primero prepara la tienda online para que convierta, o sea, vas haciendo todo, conecta la herramienta de emailing, o sea, pues al final es lo que te decía, ¿no? Dejarte asesorar, dejar que te guíen, hacer caso y aplicar lo que otra gente ya sabe. O sea, es que es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Y fiarte de esa gente y al final pues es lo que nos ha hecho a nosotros subir, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que repetís todos los días, todas las semanas, que sabéis que os hacen avanzar en la dirección que queréis? Por ejemplo, tú Mónica, ¿cómo es tu día a día para que la gente que te esté viendo, que se sienta identificado o identificada contigo como fundadora? ¿Qué cosas haces todos los días que sabes que son las que mueven la aguja de verdad? Pues hombre, hay mucha parte, la mayoría no se ve, que es toda la parte de desarrollo de producto. Esa es una parte que me lleva tanto tiempo y que cada vez me pedís que lo derive más y me centre más en estar con la comunidad, ¿no? Con todas las seguidoras que adoro y estar más haciendo vídeos. Entonces, mi día a día me dedico mucho al tema de producto, muchísimo. Pero de un tiempo para acá, que ya cuando dimos este
salto, pues me lo sugeristeis, Tessa me decía, pero anímate, a mí me da muchísimo corte. La verdad es que yo veía a la gente que salía en Instagram, pero me daba como mucho apuro, ¿no? Porque o sea, hay una parte que es hablar de producto y otra parte es hablar de ti. Entonces, hablar de producto a mí me parece un poco aburrido, porque al final la camisa es como es, el pantalón es como es, y hay veces que el que está al lado, si simplemente está diciendo, pues es así, es asado, me resulta como que no le puede llegar ese mensaje, ¿no? Pero dije, bueno, voy a probar, porque al final, si yo vendo productos, les tengo que enseñar el producto. Entonces voy a hablar y voy a decir, pues esta camisa es así, más ancha, más estrecha, sobre todo que lo vean puesto. Y entonces al final empecé enseñándolo así y al final me la acabé poniendo yo. Y entonces el día a día, pues hago bastante contenido. Hay veces que hago auténticas locuras de una cosa es lo que hago en casa y luego también he probado mucho irme fuera. Entonces, al final, te buscas tú las castañas y te vas con una bolsa con diferentes looks, vuelves a casa, te vuelves a cambiar entera, te vuelves a ir a la calle con el trípode. A veces yo digo, si me graban, o sea, sería de película porque haces cada locura para que salga bien la foto, sentada aquí, sentada allá, haces vídeos. Y eso creo que es lo que a la gente le gusta, porque al final a veces cuento cosas de mí, porque he conocido a mucha gente que ya nos sigue, y entonces me dicen, pero cuéntanos cosas tuyas. Entonces estoy en esa fase un poco de entrar un poco en lo que es nuestro día a día, que es muy guay, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, somos muy intensos, ¿no? Somos muy inquietos. Pero no termino de pasar esa barrera y estoy todavía en la fase de, pues sigo enseñando el producto, que creo que es al final el objetivo, que la gente vea cómo queda, me lo pongo, lo enseño y a veces hablo, otras veces no hablo. Y claro, me queda muchísimo para aprender porque no tengo tiempo de mirar lo que hay alrededor. Muchas veces es que me centro tanto, lleva tanto trabajo desarrollar tantas colecciones, porque además nosotros hacemos muchas colecciones, o sea, constantemente una detrás de otra, no tenemos colecciones que duren 3-5 meses, constantemente hago producto. Y mi día a día muy dedicado en sobre todo eso. Y bueno, pues con la gestión de los equipos de las tiendas, que también hay muchísimo trabajo. Claro, hablamos de online, pero en tiendas también hay mucho trabajo. Luego, pues con las fábricas, con los proveedores, todo eso, todo el desarrollo de producto y compras y desarrollo de producto, todo lo llevo yo. Y el mundo online, pues ha sido un cambio, ¿no? De estar ahí haciendo algo que antes no hacía, de no tener un trípode a tener dos. A veces, de repente, César me trae un trípode con Con este de luz, se llama ¿no? de luz, y digo, pues esto, yo lo veo cómo va y me lo pongo y todavía voy a preguntar un día a ver cómo funciona, porque yo me veo igual con el me veo igual, entonces digo, ¿será que no sé? O sea, no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo de ver lo que hacen alrededor, pero dedico mucho tiempo a eso y cada día más, porque al final es que es enseñar y bueno, me queda mucho por aprender, porque a veces digo, es que esto es, te tienes que estar reciclando y viendo un poco, ¿no? Y bueno, pues el día a día es muy intenso, no nos aburrimos, la verdad. Pero hay un patrón que se lleva repitiendo desde que empezó Moniski, que al final es lo que yo he dicho siempre del ojo entrenado de Mónica, ¿no? De cómo escalamos esto, porque está claro que cuando hacías los pop-ups o cuando invitabas a gente a la terraza de Moni, ¿no? Pues están contigo y hablas con ellos y evidentemente existe una conexión porque no están hablando con un logo como eran las marcas antes, ¿no? Y es un reto gigante, ¿no? ¿Cómo escalas esa autenticidad, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta nosotros hace, ya será unos 5 años, es que, ostras, los logos, es que esto no conecta, ¿no? Si el alma de la marca, en este caso, es la fundadora y el ojo y el por qué hace las cosas, en el momento que la pongamos y escalemos esa autenticidad, esto es como tener una tienda física, pero de 2.000 metros cuadrados, con 30 Mónicas rondando con todo el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que al final, al principio cuesta mucho, ¿no? Porque el ser humano no está preparado para recibir tanta atención, tanto buena como mala, porque tú subes un story y te ven miles, decenas de miles de personas, pones un vídeo y lo van a ver decenas de miles, cientos de miles o millones de personas y tienes feedback positivo, tienes feedback negativo. Toda esa transformación de la persona es muy complicado. Cuando te llega odio de gente también que te afecta, porque aunque sea un 2%, claro, si tienes 1.000 comentarios y tienes un 2%, son 20 comentarios negativos, ponlos en fila de 20 personas, ¿no? Entonces, ese reto que a la gente le da miedo, ¿no? Que es normal porque no estamos preparados para eso, en el momento en el que tú te expones a salir, ¿vale? Porque costó también, ¿no? Y sé que sigue costando, pero mucho, sí, evidentemente con el tiempo que llevas trabajando, el cambio de hace 2-3 años a ahora es brutal y los números lo terminan notando también, porque
lo que construyes es algo que la gente no puede copiar. O sea, ¿cómo copias a Moniski? No puedes, o sea, pues, no, voy a copiarte el producto, pero incluso por el posicionamiento que tenéis ya la gente es, pues esto es una copia de Moniski, ¿te crees que somos tontos? Y luego, por otro lado, si el motivo principal de compra es la conexión que tienen con Mónica y el resto del equipo, o sea, ¿cómo copias eso? No puedes, nadie puede competir contigo. De repente, en vez de estar compitiendo en tu vertical de moda mujer para este segmento en este precio, es la categoría Moniski, con lo cual, claro, esto no se puede construir en 90 días. Espero que todo el mundo lo entienda, ni en un año ni en 2. O sea, tienes que trabajar muy duro, muy fuerte, no rendirte, porque ese es el siguiente patrón. El siguiente patrón es que tú no te has rendido en tu vida. Entonces, anda que no hemos visto, bueno, vuestra historia es de peli total, para empezar, ¿vale? Pero anda que no hemos visto situaciones en las que la inmensa mayoría de la gente decide rendirse, ¿vale? Y situaciones hasta que incluso cualquier persona cuando ve que alguien ya dice, ok, hasta aquí, diría, ok, es que es normal, es que mira la vida que llevan, pero fíjate la de cosas que habéis pasado, que han sido la suma de forjar un carácter que al final pues se lleva a la marca que... ¿A cuántas decenas de miles o cientos de miles de clientes habéis impactado ya, más las tiendas físicas, más lo que queda, ¿no? Es brutal y creo que sois un ejemplo. O sea, nosotros, cuando nuestra obsesión es dar resultados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, ok, hoy que tenemos la suerte que hemos llevado a más de 3.000 tiendas, ¿no? ¿Quiénes son las tiendas que más han crecido, que mejor impacto están teniendo, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Porque si nosotros forzamos las cosas que vosotros habéis hecho dentro del programa al resto de gente, ya tienen una posibilidad mayor de tener mejores resultados, de impactar de la misma forma que estáis impactando vosotros. Pero sobre todo, ¿cómo eran esas personas cuando empezaron a trabajar con nosotros? Porque si yo no cambio nada de mi programa, pero consigo fundadores con este carácter, que nunca se rinden, que lo dan todo... Pareja, esto es algo que la gente tampoco ve. Todo el mundo dice, no trabajes con tu pareja porque esto no es tal. Bueno, claro, bueno, si no tienes una relación extraordinaria como vosotros tenéis, ¿vale? Evidentemente eso puede jugar en contra, ¿vale? Pero si tienes una relación extraordinaria como vosotros tenéis, juega a favor y de nuevo, es algo de cómo lo hace. O sea, ¿cuántas parejas terminan rompiendo porque en la parte de empresa que se unen no funciona? Muchísimas, ¿no? Y sin embargo, las que lo hacen funcionar porque no se rinden en ningún área de su vida, ¿vale? Son las que consiguen pues, resultados extraordinarios como vosotros. Es un ejemplo de verdad y os agradezco un montón que os hayáis abierto y haber compartido con todo el mundo. O sea, estoy seguro que esto se va a hacer viral. Ya os lo digo, ¿vale? O sea, seguro. Os mandaremos también esto porque creo que el hecho de que vuestra comunidad también conozca esto va a ser la leche. Creo que es muy bueno para ellos también. Es brutal. Sepan un poquito de dónde venimos. Aunque ya mucha gente, fíjate, hemos hecho en la web una historia resumida de Moniski que está en nosotros y mucha gente nos escribe emocionado. Sí. Uy, de verdad, he leído esta historia, es que me habéis emocionado. Es que de documental. Sí, la tenemos ahí. Es brutal. Cuando estuvimos con el COVID, que yo estoy este tiempo aislada, empecé a contar, pero... tenía tanta información en la cabeza que me costaba. Yo decía, voy a contaros, porque claro, eran tantas horas de estar en casa sola, que digo, voy a contaros un poco la historia de nuestra vida. Porque yo le decía a César, nuestra historia, todo el mundo tenemos nuestra historia, ¿no? Y la nuestra ha sido como una intensidad de trabajo, de constancia, de también muchas satisfacciones, muchas alegrías. Y yo decía que al final puede ayudar a mucha gente, ¿no? Porque al final yo conozco gente que se rinde por el camino, con cosas que a veces dices, tira para adelante. No, porque muchas veces la frase que decías tú de padre, si no sale es porque no tiene que salir. Si vas con esa frase, tira la toalla. Lo que pasa es verdad. Pues yo discrepo de esa frase. Oye, perdona, sigue ahí que a lo mejor a la pinta te sale, ¿sabes? Claro, es que el tema es que si tú no te rindes, sales seguro. Efectivamente. Sí, pero a veces también hay que ser prudente, ¿eh? Hay que ser prudente porque hay veces que te emprecebotas en algo y te estás equivocando y te caes. Sí. Entonces hay veces que no te puedes luego levantar y cuesta mucho. Pero bueno, al final está claro que yo, fíjate, cuando tú le preguntas a Mónica, pues Mónica, por ejemplo, bueno, yo creo que también cuando trabajas con tu pareja, igual que con tus amigos o con tu pareja, tiene que haber un punto de admiración mutua, ¿no? Yo creo que eso es un poquito el alimento del amor, ¿no? Cuando tú ya dejas de admirar a la persona que tienes al lado, ya te... Entonces, yo, por ejemplo, admiro mucho que Mónica es una persona hipercurranta y súper constante y que sigue ahí, ¿sabes? Y que no desfallece y que tiene un empuje brutal, ¿sabes? Cuando yo a lo mejor tengo un poquito más de altibajo, pero Mónica es como
¿sabes? Entonces yo creo que al final es eso, ¿no? Es un no parar, un seguir ahí, o sea, esa constancia, yo creo que es lo que ayuda a que la marca tire. Porque Mónica no para de empujar. O sea, es que me parece el conejito de Duracell, macho. Tiene la pila ahí que no se la apaga. Entonces yo creo que tú eres Esto es lo súper que tiene trabajadora. el insomnio a esta edad, ¿no? Que te da tiempo para pensar Sí, claro. un montón. Sí, Pero la bueno. verdad es que siempre tengo la cabeza siempre muy, Sí. muy en movimiento. No, yo creo que también la hemos mente. hecho buen equipo. Yo creo que el tema de hacer equipo es también muy importante. O sea, que cada uno se centre en su parcela e intente hacerlo lo mejor posible. Yo Sí. de verdad que tenemos un equipo, tampoco somos tantos, somos 20 y tantos, pero bueno, tenemos un equipillo ya de gente. Yo a las principales responsables, se lo digo, ¿no? A la responsable de almacén, a la responsable de tiendas, le digo, es que si cada uno nos centramos en nuestro área y lo hacemos lo mejor que podamos, las cosas funcionan, porque somos como una cadena. Si Mónica se centra en diseño y fabricación, tú en gestionar el fenómeno del almacén, tú en llevar las tiendas bien y yo en la gestión y la estrategia, pues al final cada uno haciendo nuestro área lo mejor que podemos, todo funciona, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que eso lo tienes que aprender. Acuérdate que había Claro, veces sí, que, pues aquí que era estamos como, o aprendiendo todo sea, el yo llevo unas cosas, tú otras, pero al final, Sí. el día que estás cansado, tienes mucho trabajo, es verdad que a nosotros nos va fenomenal, pero es verdad que hemos tenido momentos que yo decía, o sea, le mando a, Bueno, le claro, mando a sí. la porra, porque al final las tensiones, cuando sales de la oficina, llegas a tu casa y si quieres no cuentas lo que te ha pasado, pero Ya. esto, ¿sabes? Bueno. Te vas a cenar y el Sí, tema bueno, también sale... como discutes por los niños, Sí. los amigos que tienen niños discuten por Pero los al niños, final- nosotros discutimos por Moniski, pues tienes ahí discusiones y ya Sí, está. lo llevamos bien. Pero bueno. Y al final es que es nuestro medio de vida, es un disfrute. Y No, y podemos una de las estar. razones cuando quisimos emprender era para pasar más tiempo juntos, Sí. porque decíamos, "Jo, es que esta vida de Madrid, irte a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana de casa, llegar a las 9 de la noche, Sí. y luego me voy a jugar al pádel y te veo hasta mañana, cariño, Ya. que te veo media hora", no es lo que queremos. Queríamos disfrutar de estar juntos. Cuando estuvimos dando la vuelta al mundo dijimos, joder, es que mola estar juntos, ¿por qué vamos a vivir la vida sin estar juntos? Entonces, para aquella gente que diga emprender con tu pareja, bueno, pues si realmente te gusta estar con esa persona, si tienes tu Tener empresa tiempo, con tu es lo más persona, vas maravilloso a estar que mucho hay. más con ella, Ya. ¿sabes? Sí. Y además vas a tener unas preocupaciones comunes y un tema común de Es un conversación y proyecto en común. una ilusión común. O sea, es verdad que tienes las desventajas de que a lo mejor estás todo el día, pues te levantas un domingo de la cama y estás hablando ya de la empresa, ¿sabes? Obvio. Que a veces tienes que decir, oye, cariño, es que este domingo por la mañana estamos aquí tranquilitos. Pero bueno, es como todo. Tiene cosas buenas y sí cosas malas. Pero bueno, yo creo que, fíjate, yo ahora tengo 55, me arrepiento de no haber emprendido antes. O sea, me encantaría haber hecho esto con 25 años. Te lo juro, porque me parece muy bonita la vida del emprendedor, aunque pases peripecias y tengas problemas, insomnios, y cuando tienes un problema con emprendedor, pues claro, te está jugando todo tu patrimonio, o sea, es un deporte de riesgo realmente. Total. Pero aún así creo que es muy bonito yo creo que hay personas que les guste más la seguridad, que para esas no, pero para las personas que les guste la motivación, la ilusión. A mí, por ejemplo, la ilusión para mí es un motor fundamental de la vida más que el dinero. Sí, Ujú. para mí La también. ilusión de ir consiguiendo cosas. No me acuerdo Tener ilusión. cuando queríamos conseguir la Es tienda lo de más- Salamanca y la conseguimos, eso es la Sí. leche. Y ahora, por ejemplo, estamos con la ilusión de abrir en Barcelona, a ver si lo podemos conseguir. Pues yo qué sé, yo creo que esa ilusión, más allá del dinero, Sí. es lo que te hace disfrutar del camino, ¿no? Porque luego al final, pues yo qué sé, vas abriendo tienda, la empresa va creciendo. Yo el otro día en un podcast escuchaba el de 1,50 que el tío tuvo una crisis porque dijo, es que de repente ya tenía 20 aperturas al año tal, y era como lo normal, y dije, yo ya estaba ya como que me daba igual, ¿sabes? Ya. Entonces yo creo que al final yo espero seguir conservando esa ilusión porque Moniski siga creciendo, que la comparto con Mónica. Y disfrutar por el camino. Disfrutar o por sea, el camino. disfrutar, el tener tiempo, disfrutarlo. Sí. Trabajamos mucho, muchísimo. Y hay mucha gente que nos conoce, lo sabe, lo que no se ve, pero por eso al final vas progresando. Pero la ilusión, o sea, cualquier proyecto, yo lo recomiendo a todo el mundo, cualquier proyecto donde emprendan y siempre con una ilusión, con ilusión. Muchísimo trabajo, pero con ilusión. Porque es lo que al final lo que te mueve, ¿no? Levantarte cada día y estar ilusionado porque tienes un objetivo hacia dónde vas y el camino, disfrutarlo. Porque es que si no, ¿para qué estamos aquí? Si no lo disfrutamos. Porque es que yo hay veces que veo a gente que dice, que digo, pero pues hijo, si no estás a gusto, cambia. Ujú. Pero que es que no sabemos cuándo va a ser. Solo tú puedes cambiar tu vida, que eso es ¿sabes? verdad. Ya. Hay que, No va a venir hay que nadie arriesgarte. a cambiártela, si no te la cambias tú. te tienes que Total. arriesgar a hacer cambios. Es verdad que cuesta, pero bueno, ha sido
Está siendo muy chulo, ¿no? Está siendo un camino muy chulo. Moniski. A ver qué nos depara la vida. Pues a ver qué tal. Mónica, César, Bueno. tenéis una relación extraordinaria, punto 1. Muchísimas gracias por compartir Gracias a toda ti. vuestra vista hasta ahora. Estoy seguro que dentro de 2 años nos sentaremos de nuevo Bueno, para ojalá. contar todo el progreso. Muchas gracias por la confianza también. Llevamos 6 años trabajando juntos. Espero estar trabajando mucho más tiempo. Enhorabuena por los resultados, ¿vale? Pero enhorabuena por la acción que habéis tomado y el trabajo que estáis poniendo, ¿vale? Porque os consta, y a mí me consta también, que sois un ejemplo para las mismas personas que están en el mismo programa que vosotros, pero también para el resto, ¿no? Desde que en Black Friday entraste en la sesión Ah, esta, sí, fíjate, sí, fíjate, mucha la gente. verdad. Recuerdo cuando César dijo no sé qué, que no nos rindiéramos, que hay que hacer Que la caso, no sé qué. liamos, Y Bueno, desde luego que para nosotros es un gusto pues, poder ver hasta dónde sois capaces de llegar con la tienda y poder celebrar muchas victorias juntos. Tenemos un detalle para vosotros. Bueno, por fin Al mi fin. gorra. Anda que no te la pido veces, macho. ¿Qué tal? Dos gorras de Make E-Commerce Great Again. Hicimos 100 gorras limitadas numeradas. Hombre, ¿eh? Parte del equipo de consultoría tiene, no todos tienen. Unos pocos clientes también, y queremos que tengáis 2 gorras con el número 27 y 24. Bueno, aleatoria. está Cogí la caja y son Muy 2. bonitos. Así Qué que bueno. para Muchas vosotros, Gracias. Por fin. por ser la personificación de los Bueno. principios con los que nosotros intentamos transmitir en consultoría.io de largo plazo, conexión como valor diferenciador y el cliente número 1. Así que enhorabuena por vuestro éxito y con muchas ganas de ver hasta dónde sois capaces de llegar. Pues yo te tengo que dar las gracias a ti. Porque tú nos has ayudado un montón con el proyecto que has creado, que es un proyectazo, que además siempre me ha alucinado que lo montaste muy jovencito cuando yo te conocí. ¿Qué años tenías ahí? Nada, 23, 24. Sí. Entonces, te tengo que dar las gracias por todo lo que tú nos has ayudado a nosotros y cómo nos has encarrilado en el área online. Y nosotros estamos aquí ahora mismo gracias a seguir tus consejos y el proyectazo que estás llevando también te tengo que dar la enhorabuena a ti, porque tú sabes que soy fan tuyo. O sea, Yo también. desde el Muchas principio gracias. tienes una cabeza súper estructurada. Me encanta cómo eres capaz de sintetizar las cosas, de resumirlas y de contarlas. Y en este caso la admiración te puedo decir que va en las 2 direcciones y el agradecimiento también. Muchas gracias. Es un honor. Gracias Es un a honor. ti. Gracias.